Ok. Y nada, empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. Tercera sesión del seminario, primera online, porque vamos a conectarnos y a viajar un poquito a Senegal. Antes de presentar a Laura y Jajatay, tenía que comentaros, he visto en las evaluaciones que, bueno, alguien puso que sería interesante tener algo de información previa a las sesiones. Comentaban de cara al Kurdistán, ¿no? A lo que habló Olmo del Kurdistán, que es verdad que era un tema enorme, ¿no? Y muy desconocido. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es, al día siguiente siempre subíamos la sesión en diferido, ¿vale? Pues a la vez que subimos la sesión en diferido pasada, abrimos la sesión siguiente, donde ya va a estar el contenido extra o donde ya podéis informaros un poquito sobre el contenido de la semana siguiente, por si tenéis tiempo y queréis echar un vistacillo e ir informándoos, porque ya vamos teniendo más controlada el aula virtual. Insisto de nuevo, porfa, las evaluaciones son súper importantes, no os cuesta nada, son rápidas y están ahí en el aula virtual y realmente les prestamos muchísima atención y es verdad que nos supone más esfuerzo el que sea semanal, pero también creo que las impresiones y las opiniones que dais son más acertadas si lo escribís al día siguiente tal, que no dentro de 2 meses, cuando termina el seminario, que es como hacíamos antes, casi ya os habéis olvidado un poquito, ¿no? De qué os pareció, qué ideas, qué sugerencias. Entonces, bueno, os animo, por favor, y que realmente han hecho que el seminario sea como es a día de hoy, ¿no? Y que queremos seguir mejorando y adaptándonos un poco a lo que vais opinando, así que bueno, os doy la turra y os la seguiré dando todo el rato con las evaluaciones. Nada, vamos a arrancar. Hoy tenemos sesión senegalesa, sesión desde la ONG Jajatay, Sonrisas de Gandiol. Siempre me gusta hacer así una introducción cercana de las ponentes y es verdad que en este caso ya os dije en la introducción que cuando conocí a Laura Feal en el Miradas Doc, que estaba cubriéndolo para el país, el Festival de Cine, ella me preguntaba por Manoliño Nguema, pero en cuanto hablé de Agareso y ella me habló de Jajatay, fue como encontrarnos, ¿no? Comunicación y ONGs de la mano. No somos tantas ONGs que así, que le prestan tanta atención a la comunicación y no hay tantos perfiles como el de Laura, que enseguida vi que era idóneo para el seminario, no solo por su trayectoria, que ahora os contará ella y un poco cómo han llegado a Jajatay, pero también por el tema ético, ¿no? Y el tema de valores que es transversal en todo el seminario y que le prestamos muchísima atención. Si habéis escuchado el Carne Cruda o habéis visto el vídeo, es un proyecto Jajatay con muchísimo corazón y que realmente creo que hacen un esfuerzo brutal para cambiar la manera de comunicar África, comunicar desde África, ¿no? Tendremos a Pepe Naranjo el 29, que también en esa faceta creo que trabaja, pero es más en cuanto a prensa, pero Jajatay tienen una radio comunitaria, producen también desde la ONG, producen contenido audiovisual y creo que, bueno, simplemente que nos cuenten un poquito el proyecto y la manera que tienen de replantear esa comunicación, ya solo por eso tenían también que estar presentes. Además de, como siempre os digo, aportar referentes y experiencias prácticas en terreno, y esta es la de Laura, que nos va a contar también su recorrido, que como siempre os digo, cada quien hace su camino, ¿no? Y este camino de Laura también creo que es súper interesante para que lo tengamos en cuenta. Sin más, Lau, pues hasta las 6 menos cuarto, o lo que le quieras dejar a Mamadou también después, pues ya tienes la audiencia para ti. Vale.
Bueno, pues buenas tardes a todas. Nada, un placer como siempre participar en el seminario. Creo que es el tercer año que me invita Antonio y a hacer eso, y la verdad que muy contenta, ¿no? Y siempre lo cuento que no sabía cómo plantear el contenido el primer año y Antonio me dijo de contar batallitas. Así que la sesión ha cambiado mucho desde el primer año y son batallitas. Así que son batallitas un poco desde mi experiencia personal y que yo creo que dan pie a reflexiones, ¿no? Sobre la cooperación y sobre la comunicación. Entonces, lo que sí que os pediría es que ya que esto es un poco frío virtualmente y aún encima no tenéis las cámaras encendidas, la mayoría. Sí, Pues aquí yo sí que os pediría, si podéis, si no os importa, activar las cámaras, que siempre es mucho mejor ver caras, gestos, expresiones sí y, podéis, vamos, pero ole, muy bien. y Eh, intervenciones también, lo que eso, queráis participar y lo que queráis intervenir. eso es, yo creo que es lo rico, ¿no? Que vayáis parando la presentación, y que ya os digo que no es una presentación teórica ni mucho menos, así que pues las dudas que os surjan, comentarios o lo que queráis, pues me paráis y hablamos, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Bueno, Antonio me dijo que había muchas que estáis ya trabajando, que ya no hay tantos estudiantes como los años anteriores, así que, joder, que al final tiene que ser un diálogo, ¿no? Y sobre todo si ya tenéis experiencia profesional, no sé si en el ámbito de la comunicación o de la cooperación, pero bueno, Hay un bueno, mix, hay un mix, gente que ya está en cooperación o gente que no, que está en lo social y que quiere especializarse más en la comunicación. vale, pues nada, yo encantada de que me paréis. Eso, hay una pequeña presentación en PowerPoint que es un poco la excusa para no perderme, así que la comparto y a ver si sé, que sea un poco... A ver. Yo sigo insistiendo con las batallitas por las evaluaciones y porque sé que tú, justo especialmente Laura, has servido de inspiración a muchas alumnas del seminario, ¿no? Para seguir Uy, se me ha después quedado bloqueada la su trayectoria. No, a ver, espera. Vale. Eh, voy. No, perdón. Voy, ¿estáis viendo? No, estáis Estamos viendo... viendo el PowerPoint, no en pantalla completa. A ver si ahora... No, sí, no, no quería esto, perdón. Ahora más grande. No, no. Vamos a ver. No. Perdón. Bueno. Mira, abajo a la derecha hay como... Voy a compartir, y es que creo que había una manera de compartir PowerPoint solo. Vale. ¿Sí? ¿Estáis viendo? Sí, Vale. estamos viendo Estoy el viendo. PowerPoint. Lo que Y pasa que ahora quiero en modo en presentación, pantalla ahí eso, abajo, pantalla eso, completa. Ahí. ahí. Vale, ya estamos. Vale, pues nada, el enfoque que le di el primer año que participé en este seminario es una historia personal, ¿no? Porque al final, bueno, pues lo personal es político y en este caso profesional también, así que un poco ir contando cómo me empecé a meter en el mundo del periodismo y de la cooperación, y también, bueno, pues las reflexiones que han ido surgiendo a raíz de lo profesional, ¿no? Pero que son reflexiones también personales. Bueno, eso, que creo que son dos ámbitos que sí tienen un punto medio común, ¿no? Tanto la cooperación para el desarrollo como el periodismo y la comunicación. Creo que tienen, tanto a nivel metodológico como de contenido, tienen grandes puntos en común, ¿no? Y yo creo que haber estudiado periodismo te da herramientas, tanto metodológicas como de contenido, para trabajar en cooperación internacional, ¿no? Que al final no es una carrera como tal, sino pues una especialización, ¿no? Un máster o cursos de especialización a los que normalmente accede pues gente
de letras, pero no solo, ¿no? También hay mucha parte técnica, pero que en lo que es la gestión de la cooperación internacional para el desarrollo, no sé si ya habéis tenido la sesión particular sobre cooperación, pues la parte No, técnica la la suele semana llevar. que viene. La semana Vale, que viene justo con ACPP. vale. Pues la lleva más gente que viene del ámbito social, ¿no? Y de humanidades. Vale, ¿por qué? O sea, por ejemplo, ejemplos, ¿no? de estos puntos en comunes. Pues dentro de la cooperación internacional hay investigaciones periodísticas, ¿no? Que ayudan un poco a vislumbrar pues, partes de la cooperación que a lo mejor necesitan pues, un trabajo de investigación más profundo. Aquí os pongo dos ejemplos, ¿no? de investigaciones periodísticas que han sido usadas o pedidas por ONGs, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la acaparación de tierras o en el tema de derechos sexuales y reproductivos, pues al final son momentos de enlace, ¿no? Entre la metodología de investigación que puedes aprender en periodismo y que sirve para profundizar un contexto de desarrollo en el que interviene una ONG. Y muchas veces también pues, las ONGs funcionan para el profesional o la profesional periodista como fuentes de información, ¿no? Porque las ONGs muchas veces acceden a territorios, a temáticas difíciles o que no son de fácil acceso y que pueden servir para el periodista, y esto os lo contará Pepe en su sesión, pues que al final pues, te hacen una puerta, ¿no? Te dan la llave para entrar en temáticas o en territorios a los que no sería fácil llegar, ¿no? Aquí os pongo un reportaje de Xavier Aldecoa para La Vanguardia, en el que bueno, pasó por aquí por Gandiol, por donde estamos nosotros, y también por otros sitios de Senegal, de la mano de ONGs para hacer un recorrido sobre el COVID, bueno, un poco las personas que habían sufrido cambios, ¿no? económicos y sociales a raíz de la COVID. Y su fuente principal eran pues, asociaciones, organizaciones de sociedad civil, ¿no? y ONGs. Y aquí tenemos una colaboración que hicimos con Jon Sistiaga, no sé si lo reconocéis, es un periodista de tele que bueno, en mi época fue muy conocido por la cobertura de la guerra de Irak, que luego hablaremos, ¿no? Y bueno, pues, ha participado o sea, ha hecho un reportaje también sobre los efectos del COVID en África y pues también lo mismo se iba basando un poco en experiencias de terreno, de ONGs y de asociaciones. Así que a veces para estos periodistas pues somos una fuente de información preciosa porque muchas veces tenemos pues, datos cifrados de terreno y de algunos contextos en los que no sería fácil tenerlos, ¿no? O que ni siquiera los estados o los ayuntamientos tienen. Bueno, esto creo que este punto es fundamental para cualquier investigación o cualquier viaje que se quiera hacer o documental, ¿no? El tirar de ONGs por los protagonistas, por cómo conocen el terreno, ¿no? La implicación que tienen a nivel local es fundamental y es tanto así que, Lau, vosotros desde Jajatay casi habéis hecho como una especialidad, ¿no? En acoger rodajes y periodistas. Sí, sí, bueno, al final iremos viendo, ¿no? Pero sí, una de las cosas que hemos visto en Jajatay es que a veces pues los periodistas que están, no por ejemplo como Pepe Naranjo, o sea, lo nombro tanto porque sé que va a ir a veros, ¿no? Pero no los que están basados a lo mejor aquí, pero sí muchos que vienen un poco de paracaidistas, se les llama, ¿no? En el argot periodístico, pues 3, 4 días hacen un reportaje en un terreno que desconocen o el que han tenido información pues, de internet o de informes, pues muchas veces el enfoque que tienen es un poco repetido quizás o un poco sesgado pues, de cómo Occidente enfoca la temática. Entonces, pues
tener una visión desde la gente que vive aquí, creo que ayuda, ¿no? Y ver cuáles son realmente las temáticas que les interesa o cómo enfocan temas, por ejemplo, como los de la migración. Sí, luego yo creo que Mamadou podría contaros, de hecho ayer mismo recibió la visita de unos periodistas americanos que efectivamente pues, te preguntaban un poco por un poco los clichés de la migración, ¿no? Entonces, pues ese trabajo que hacemos un poco de recuestionar lo que están preguntando e intentar que entiendan cómo se viven aquí ciertos fenómenos que a lo mejor están tan manidos en Occidente que siempre caes en la misma interpretación, ¿no? Pero lo podemos ir hablando. Bueno, Ahora. justo en la sesión anterior salió el término de fixer por Olmo Couto, que había estado en el Kurdistán sirio, ¿no? Y que hablamos de eso, algunos fixer en zonas de conflicto que tienen como un menú donde te dicen, tengo aquí la historia de una mujer coja que ha perdido a su hijo recién nacido, tengo después... Y claro, ahí llegan las agencias de noticia o las televisiones con un día, 2 días, compran uno de esos y se van repitiendo. Este enfoque es a lo que me refiero, que es totalmente distinto, que Jajatay o que una ONG te haga de fixer, te haga esa parte de producción, ya sabes que su enfoque a nivel social le van a prestar muchísimo más atención. Sí, eso es, o sea, nosotros es que el hacer de Fixer nació un poco de que decíamos, pero ¿cómo se está contando esto? ¿Sabes? O sea, siempre se caen en los mismos clichés, en las mismas ideas preconcebidas, no se entiende cómo se entienden aquí las cosas, ¿no? O sea, podemos hablar del tema migratorio, pues siempre se habla de la peligrosidad de la ruta, al final se están enfocando en un poco las causas de por qué se va la gente, en vez de, como se entiende aquí, ¿no? Pues el derecho a viajar que tiene también la ciudadanía aquí, o que debería tener la ciudadanía aquí, ¿no? Entonces, un poco cambiar la mirada y que aquí la gente también se pronuncie sobre por qué la peligrosidad de la ruta no está parando las salidas, pues entre otras muchas cosas, porque la peligrosidad del día a día de un pescador es la misma que la de cruzar hasta Canarias, básicamente. Entonces, bueno, nos gusta eso, poner un poco sobre la mesa, no solo diferentes actores y actrices que a lo mejor pues, por una cuestión de lengua o por una cuestión de acceso o de visibilidad en redes sociales no son tan accesibles para una persona que venga de fuera. Entonces, pues también abrir el abanico de testimonios que puedan tener los periodistas que vienen aquí con unos días contados, sino también pues el por qué, o sea, unas causas un poco a lo mejor más profundas y más culturales que puedan hacer que se entienda el fenómeno de otra manera, ¿no? De cómo se percibe desde aquí. El cambio climático, el tema de la migración, el tema del rol de las mujeres, pues varios temas que nos vemos confrontados y que efectivamente, como dice Antonio, que sabemos que a San Luis se vienen a cubrir esos temas, ¿no? Y entonces, bueno, también intentar meter otros que a nosotros nos parezcan interesantes y que a lo mejor no están en ese abanico de primeras posibilidades, ¿no? En la región de San Luis. Sigo Sí, perdona contando. por ¿Vale? interrumpirte, pero es que surgió lo del fixer la semana pasada, ¿no? Y Sí. Ir comentando, de verdad, si queréis. Vale, sigo un poco con esos puntos en común de los dos sectores. Bueno, sin más, ¿no? También cuando estás aquí, muchas veces te piden o sale la necesidad también de hacer coberturas a proyectos de ONGs, ya no solo porque a ti te sirva como periodista para acercarte a un tema, sino porque lo que hacen las organizaciones de tu país, en este caso, ¿no? Pues de España, pues por una cuestión también de transparencia, de visibilidad, pues muchas veces son objeto mismo de una cobertura periodística, ¿no? Para informar de lo que se está haciendo con fondos públicos o para simplemente pues, poner en valor una problemática o algún tema que se esté haciendo en terreno, ¿no? Entonces, cómo el periodismo se acerca a las ONGs para acceder a información
y cómo las ONGs a veces tiran de periodistas para también poner en valor el trabajo que están haciendo, ¿no? En este caso, pues copio o pantallazo de 2 reportajes, uno de Pepe, que parece que me paga por la promoción, y otro de Marta Moreiras, que luego también veréis, que os voy a pasar un vídeo de ella, y que es una fotoperiodista gallega que también está basada en Dakar desde hace 8 años o 9 años, ¿no? Y que hizo un reportaje ahí en Guinea-Bissau sobre una comunidad albina, también para una ONG, ¿no? Vale, aquí un poco lo de lo personal es político, ¿no? Os quería contar un poco cómo se van entrecruzando los caminos, en mi caso, pero creo que en el de mucha gente que trabaja en el ámbito de la cooperación creo que es así, ¿no? Bueno, contaros un poco que yo estudié periodismo en Santiago de Compostela, y que, bueno, desde pronto me interesaron temas, ¿no? Como el mundo árabe, el norte de África. Bueno, ¿por qué? ¿No? Yo creo que en esos momentos fue la guerra de Irak, eran temas que nos parecían desconocidos, yo creo, para la sociedad española era desconocido lo que estaba pasando en el mundo árabe y musulmán, y bueno, a mí me llamaba la atención, y desde luego, desde el punto de vista de una estudiante de periodismo, lo que estaba pasando en Irak, que fue la primera guerra que se retransmitió en tiempo real, pues fue pues impresionante, ¿no? Entonces, pues en esos años estábamos toda mi generación, yo creo, pendientes de la radio y de la televisión, para ver lo que estaba sucediendo, y que además sucedió esta catástrofe, ¿no? Que fue un atentado a la prensa en medio de un conflicto, cuando en principio la prensa está protegida por el derecho internacional. Entonces fue un ataque al Hotel Palestina, que es donde se albergaba la prensa internacional y que era conocido por ambos bandos del conflicto, pero en especial el bando americano, que bueno, la cosa está aún en investigaciones, pero que se presupone que atacó intencionadamente al hotel donde se albergaba la prensa internacional para acallar un poco los discursos y un poco los relatos que iban un poco a su contra, ¿no? Y de lo que se estaba haciendo con la población iraquí. Y en este ataque pues falleció un periodista, un camarógrafo de Telecinco, que se llama José Couso, que no sé si conocéis, y que tenía orígenes gallegos. Entonces también, bueno, pues hubo mucha movilización en todo el Estado español, pero también en Galicia en particular, y se crearon unos premios de periodismo en la ciudad de Ferrol, de la que soy yo, sobre la libertad de prensa, ¿no? Entonces fueron unos años que fueron entre la novedad del conflicto, la implicación de España en un conflicto que en principio no tenían por qué implicarse tan directamente con el gobierno de Aznar, el tema de que se retransmitiese prácticamente en directo la Primera Guerra, el tema del Hotel Palestina, ¿no? y del ataque a la libertad de prensa, pues fueron momentos muy impresionantes, ¿no? En ese sentido, y que se notaba que se estaba viendo un cambio de paradigma, ¿no? en el rol de la prensa y sobre todo en el tema de los conflictos internacionales. Dentro de los periodistas que estaban en terreno en esos momentos, pues estaba Olga Rodríguez, que no sé si conocéis, que estaba en la cadena SER y que se quedó sorda de un oído en ese ataque al Hotel Palestina, y que ahora escribe en El Diario, que es una periodista que para mí es una de las mayores referentes por su compromiso, por su trabajo también de reflexión, de acercamiento humano, de periodismo pausado, con más crónicas, más reportajes no tanto en la inmediatez, ¿no? Y con un par de libros que os recomiendo sin duda, aunque haya pasado tiempo, en particular ese que está ahí, ¿no? Aquí Bagdad, y que sirve pues, para entender los conflictos de esa época y de todo el mundo árabe
desde un punto de vista muy humano, ¿no? Y muy personal también. Bueno, mi interés dentro del periodismo internacional y con esas primeras motivaciones hacia el mundo árabe, islámico y tal, pues siguieron, ¿no? Y se cristalizaron también en la cobertura de varias de las actividades que hacen las asociaciones de amigos y amigas del pueblo saharaui en España, que supongo también que conocéis, ¿no? Que a través de programas como Vacaciones en Paz, que es un programa que sirve al Frente Polisario para hacer revisiones de salud a niños y niñas saharauis que tienen algún problema un poco más complicado y que les sirve eso, pues para hacerse revisiones en España durante los meses de más calor, y que ha conseguido, yo creo que intencionalmente también por parte del Frente Polisario, para conseguir una opinión pública favorable y una base social muy a favor de la causa saharaui en toda España, ¿no? Con estos programas de Vacaciones en Paz, por el que los niños y niñas, muchos niños y niñas pasan los veranos en territorio español y acogidos por familias, ¿no? Y entonces pues hace que los lazos con la causa, ¿no? De una manera muy humana, pues sean, o sea, no se olviden, ¿no? Y que la población española tenga a la población saharaui muy presente, ¿no? A través de estos viajes. Entonces yo tuve la oportunidad de cubrir algunos de estos viajes de Vacaciones en Paz desde Ferrol, donde trabajaba en el diario de Ferrol después de terminar periodismo. Y bueno, o sea, cualquiera que se haya acercado un poco a estas asociaciones de amigos y amigas del pueblo saharaui, pues saben toda la labor que hacen, ¿no? de acogida y de trabajo con este colectivo, y bueno, pues a mí me tocó mucho y me embarqué un poco en la causa y en el siguiente viaje que era en dirección a los campamentos de refugiados saharauis, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de cubrir varias actividades en Galicia y después sabéis que hay viajes periódicos a los campamentos de refugiados saharauis organizados por estas asociaciones para justamente ir a ver a las familias de las que vienen los niños y niñas. Entonces pues me uní a uno de esos viajes y lo cubrí para el diario de Ferrol y bueno, pues fue algo que para mí marcó, ¿no? Mi carrera como periodista y como bueno, un poco en el ámbito profesional sabía o iba teniendo más claro que me quería dedicar a lo internacional, ¿no? Y para mí fue un descubrimiento y una entrada en ese mundo árabe islámico que me había interesado en lo teórico y que era la primera vez con el que convivía o que podía adentrarme un poco en la complejidad, ¿no? Porque no deja de ser un mundo complejo, ¿no? Después de mis primeras experiencias profesionales, que fueron más en el ámbito local, con el diario de Ferrol y en la agencia Europa Press en Vigo, salió la oportunidad en la ECIC, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, salieron unos programas que llamaban Jóvenes Cooperantes, que la verdad que no sé si siguen existiendo. Creo que había uno a nivel nacional y luego algunas comunidades autónomas también tenían sus propios programas. Creo que sí que sigue, pero que han reducido el tiempo. Ahora las becas son de 9 meses. En mi época también eran de 9 meses. ¿Ah, sí? Sí. Pero luego Bueno, fueron de 2 años,
luego Ah, las quitaron y ahora han vuelto. Y claro, 9 meses en un país extranjero, por lo general, es el tiempo que te da a ubicarte un poco, ¿no? efectivamente. Entonces, bueno, ese programa nació un poco, fue con el primer gobierno de Zapatero, que dio un impulso grande a la cooperación internacional y se creó un poco la profesionalización de este sector, que antes existía y que había profesionales, pero que también había mucha vocación voluntaria, y a lo mejor había un poco menos de coordinación, ¿no?, por parte de la agencia española. Entonces, con estos programas se dedica muchos más recursos a la cooperación española y se ve la necesidad también de, precisamente porque no es una carrera como tal, de captar profesionales de otras disciplinas y formarlos en la cooperación internacional, ¿no?, en la gestión de proyectos. Entonces, para formar parte de este programa, que era de becas profesionales, o sea, era para gente con los estudios universitarios terminados y con una profesión ya determinada, que les formaban en la gestión de proyectos de cooperación internacional con una beca profesional, o sea, cobrando un sueldo de profesional, pero a la vez en formación, ¿no? Entonces, para ello tenías que estar en programas de mejora de empleo o programas o estar en paro o estar en búsqueda de mejora de empleo, ¿no?, que era mi caso. Y pues había unas pruebas y en función un poco de tus características, de tu perfil y tal, pues te designaban a uno u otro país, en función también pues, de si hablabas la lengua. Yo hablaba francés y no había mucha gente más francófono, y entonces me propusieron ir a Argelia, ¿no?, en el que había una oficina de la cooperación técnica de la ECI, OTC se llama, Oficina de Cooperación Técnica, que creo ahora que acaban de cambiarse el nombre en la última reforma hace un par de semanas, pero que hasta ahora se han llamado OTC, ¿no?, y que es como el brazo técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional en los países donde hay cooperación española. Entonces, pues yo fui a Argelia, la OTC estaba en la ciudad de Argel, pero llevaba un poco todos los proyectos de todo el país de Argelia y del pueblo saharaui, ¿no?, la cooperación con el pueblo saharaui en los campos de refugiados de Tinduf. Entonces, al venir de la comunicación, pues lo que tenía básicamente como tareas era hacer una especie de boletín diario sobre lo que la prensa de ambos países, o sea, de Argelia y de España, decían el uno sobre el otro, ¿no? Como una especie de puente de lo que se decía en la prensa española sobre Argelia y lo que se decía en la prensa argelina sobre España y otras noticias que a lo mejor pudiesen ser de interés para todas las misiones de la Embajada de España en Argelia, o sea, la misión comercial, la misión de cooperación y algunas otras entidades que había, empresas y otras organizaciones de la sociedad civil que pudiesen estar interesados en esas informaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las mañanas tenía que leer los periódicos de uno y otro país y hacer este pequeño resumen que luego se enviaba a lo largo del día a todas estas partes, ¿no? Y ahí pues van saliendo elementos, ¿no?, que luego se van repitiendo a lo largo a lo mejor de mi carrera profesional y de mi vida, y es el tema de las narrativas, ¿no?, de cómo nos contamos o cómo nos cuentan, ¿no? Y entonces pues me fui dando cuenta de que pese a que Argelia es un país limítrofe con España y que separa muy pocos kilómetros, 40 si no me equivoco, hasta las costas de Almería, y con todas las relaciones comerciales que hay entre los dos países, pues que era el gran desconocido y víctima también pues, de muchos clichés, entre ellos pues, todos los relativos al mundo árabe e islámico,
y todos los relativos pues, al tema de la mujer, por ejemplo, o otros muchos un poco ideas preconcebidas que se tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empecé a hacer alguna cosilla en este sentido, algunas colaboraciones también con medios españoles sobre mi visión estando en terreno, ¿no? Otros temas que tenía que trabajar como periodista, pero trabajando ya para la Agencia Española de Cooperación, era pues, estrategias de visibilidad respecto a, pues, en este caso, a la población saharaui, para un poco también de cara a entender cómo se percibe la cooperación española, cuáles son las cosas que podrían bloquear el entendimiento de por qué se hacen ciertos tipos de programas y también pues un poco relacionado con una investigación, ¿no? y entender cómo se puede hacer una comunicación más eficaz en este caso en temas de ayuda humanitaria, ¿no? Como es el caso de la población refugiada en Tinduf. Ahí a la derecha, pues parte de las batallitas, es el edificio donde vivía yo y vivíamos la mayoría de la gente de las instituciones españolas en Argel, ¿no? Era un edificio que era un poco un búnker, que te miraban los bajos del coche cada vez que entrabas o salías, con un espejo por si había explosivos, estabas ahí un poco, pues eso, bajo vigilancia, porque todos los países occidentales pues estaban en puntos de mira de algunas de las células que había allí y que de hecho atentaron durante el tiempo que pasé yo, que al final fueron 3 años, pues hubo atentados en instituciones internacionales, entre ellas de Naciones Unidas, que estaban ahí al ladito de donde vivíamos, o sea que era un poco, bueno, la situación de ese momento, ¿no? Que un país que acaba de dejar un conflicto armado hacía apenas 10 años y que seguía habiendo pues, problemas de seguridad y sobre todo contra intereses occidentales, ¿no? No sé qué dicen. Vale. Me paráis, cuando queráis, preguntas, comentarios. Si no, yo sigo. Vale, otros de del trabajo desde la OTC de Argel era en Tinduf, con la población saharaui, la gestión de, no por mi parte, pero yo trabajaba en temas de comunicación con las personas que llevaban esto, es la ayuda humanitaria a la población saharaui que está allí refugiada desde hace ahora 30 y pico años, ¿no? O 40, ¿no? Desde el 75. Y que, bueno, que están en una situación voluntariamente temporal. Quiero decir, o sea, el Polisario tiene una estrategia de no querer infraestructuras sostenibles, precisamente para seguir reclamando su derecho a volver a su país de origen. Entonces, se hacen repartos de ayuda humanitaria, hay muy pocas intervenciones pues, de electricidad o de huertos. En este caso, en la foto del medio es un pozo, que eso sí que era como una primera necesidad, pero era de las pocas infraestructuras que el Polisario permitía tener, porque lo que reivindicaban era volver, ¿no? Lo que reivindican es volver a su país. Entonces, a pesar de que las poblaciones podrían tener mejoras de calidad de vida si se invirtiesen en infraestructuras pues eléctricas, de agua, de alimentación, huertos, etcétera, es una estrategia política el no quererlas, ¿no? Y el seguir reclamando ayuda humanitaria tras tanto tiempo, pero un poco para seguir recordando que su situación no es la que debe ser, ¿no? Y eso genera una situación que se está prolongando desde hace un montón, que es una situación casi única, ¿no? En el planeta y que al final es un montón de población viviendo más o menos de la cooperación porque no pueden producir nada ni
Ni instalarse, vamos, como decías, ¿no? Claro, no es que no puedan, ¿no? Porque sí que hay, o sea, sí que hay poblaciones asentadas a nada, ¿no? De hecho, la ciudad de Tinduf es una ciudad argelina que tiene mejor calidad de vida, obviamente, que las personas que están en el campo de refugiados de Tinduf, que están en el mismo contexto árido y difícil, pero que podría ser más vivible, ¿no? O con mejores calidad de vida, pero es una estrategia política que es totalmente comprensible, ¿no? En el momento en el que la población tenga unos recursos más estables de vida, se va a ir perdiendo un poco el argumento humanitario para reclamar una vuelta a su país. Entonces, bueno, supongo que es una elección muy difícil por parte del Polisario el tener a su población en una situación tan crítica, porque muchas veces pues, los diferentes donantes no están lo suficientemente coordinados y hay épocas donde faltan alimentos básicos. Sin embargo, es es por la causa pues a medio plazo, ¿no? De decir, bueno, sí hay momentos que son críticos, pero lo que no podemos permitir es que nos estabilicemos en esta tierra que no es no es la nuestra, ¿no? No sé si alguna de vosotras habéis estado en campamentos de refugiados de Tinduf o en el marco de alguna asociación o de alguna actividad como el Festival de Cine de Tinduf. Vale, Otros pues años sí que hemos tenido alumnas que venían de ahí y que de hecho para cooperantes se ha puesto la cosa más complicada, ¿no? De ahora también a raíz de unos secuestros que hubo, ahora es verdad que la gente que va a trabajar ahí está totalmente encerrada. sí, sí, siempre ha habido una base, Rabuni, que es una de las wilayas, ¿no? De los territorios del Polisario, en los campamentos de refugiados, donde está la cooperación española, las instituciones internacionales, pero también hay algunas ONGs basadas allí y luego hay otras que están en otro sitio. Y si ahora, a raíz de esos secuestros, que creo que fueron en 2009, también ya hace años, sí que se ha regrupado a todo el mundo en este un poco compound de que estás con seguridad y que al final tienes una vida ahí un poco endogámica entre gente de ONGs y bueno, con el personal local también de las organizaciones, pero que no puedes moverte con tanta libertad como en los años en los que estaba yo, ¿no? Que sí que podías salir, entrar y hacer vida con la población. Bueno, desde Argelia también, cuando terminó mi beca de jóvenes cooperantes con la EFI, me quedé hasta un año y medio me quedé con contratos de cooperación española y luego me pasé a una ONG, ¿no? Me pasé a una ONG que se llama Fundación Cideal, que tiene base en Madrid y que tenía proyectos productivos, sobre todo con mujeres en otros puntos del país, ¿no? Porque, bueno, al final trabajar con una institución grande, una agencia como la EFI, pues hay mucho trabajo burocrático y yo tenía ganas también ya que estás en un país extranjero, pues también pues, tener oportunidad de ver el terreno, ¿no? Y las asociaciones de base, que desde la EFI pues, es más complicado. Entonces, bueno, me fui a la Fundación Cideal, que tenía estos proyectos, pues mucho con mujeres, proyectos productivos, pues ahí hay colmenas, había esta mujer de la izquierda que hace textil y que estaba ahí dibujando el patrón que iba a hacer, la otra que estaba cosiendo, ¿no? En unas condiciones muchas veces muy precarias, pero me permitió ver también pues, cómo se organizan las asociaciones y cuáles eran un poco las reivindicaciones de los diferentes colectivos, ¿no? Aquí pues, veis también una mujer agricultora. Y luego también ya desde AECID también lo que nos permitían es que además de para lo que estás contratada, que es, en mi caso era el tema de comunicación, pues meterte en otros sectores, ¿no? Que te pudiesen ir interesando y a los que pudieses echar una mano, ¿no? A compañeras y también para ver cómo se gestionan otro tipo de proyectos. Entonces, ahí en este que veis el payaso, pues era un proyecto
de lectorados de español y de intercambio de estudiantes argelinos a España con la universidad. Que pasaban cosas muy curiosas, como en la selección de los dosieres para ir a España, daba igual cómo fuese el dossier de la persona, que si era un chico con barba, te decían que mejor que no los elijas a los chicos. O sea, Antonio, tú, fuera. No, argelinos con barba no eran bienvenidos en España por indicaciones de un poco más arriba, ¿no? Que mirases esos perfiles con un poco más de detenimiento, te decían. Y otro tipo de proyectos que se hacían en Argelia, que a lo mejor parece así de entrada un país que no es como típico de la cooperación, porque efectivamente tiene unos, a niveles de pobreza o de indicadores un poco estándares de la cooperación española, pues no es de los peores, ¿no? Es un país de renta media, con una distribución de la riqueza bastante, con una clase media importante. Sin embargo, había otro tipo de proyectos de cooperación como estos de la ciudad de Orán, que es la ciudad fronteriza con Marruecos y que es una ciudad que tiene patrimonio español, ¿no? Tiene una zona vieja que se estaba rehabilitando y que era un patrimonio de origen español, ¿no? Entonces, pues, había una escuela-taller de patrimonio, de oficios del patrimonio, había intervenciones culturales, ¿no? Así que es otra rama de la cooperación que a lo mejor no es tan visible, ¿no? Los temas culturales, que también hablaremos porque en Jafata también hacemos cosillas de esas. Vale. Bueno, como os decía, para mí fue importante esta etapa para empezar a entender también cómo se comunica y cuáles son los huecos o un poco las cosas con las que yo no me reconocía, ¿no? De cómo se daba, cómo desde España se entendía el país en el que estaba en ese momento, que era Argelia, ¿no? Entonces, bueno, hice varias contribuciones, un poco más reportajes largos, entre otros, me gusta particularmente este de Tempo Exterior, en galego, con el IGADI, que es la revista, es el Instituto Galego de Análisis y Documentación Internacional, que no sé si conocéis y que, bueno, pues que permite también unos análisis más documentados y que no responden tanto a lo inmediato, sino pues a cosas un poco más a largo plazo, ¿no? Y en este caso, pues hice un reportaje sobre la visión de las mujeres, ¿no? en Argelia. Y también os pongo aquí esta publicación que hice en el marco de un proyecto CONCIDEAL sobre género e integración económica de las mujeres en los países del Magreb. Otra vez para enseñar ejemplos, ¿no? De cómo desde el periodismo y desde la cooperación hay como lugares comunes, ¿no? y que pueden servir tanto para una disciplina como para otra. Pues esto era una investigación con entrevistas en las que pones la metodología que has aprendido en la universidad, ¿no? Como periodista, al servicio de, pues en este caso, un proyecto de comunicación en 4 países era sobre género e integración económica de las mujeres, ¿no? Aprovecho, Laura, que justo ha comentado María Filgueira, que yo creo que es cuando has preguntado si alguien colaboraba con asociaciones saharauis, y dice, colaboro con Bubishare, las Bibliotecas Solidarias. Es una asociación de escritoras y escritores. Muy bien. Muy bien. Sí, eso, hay un montón de organizaciones en España que trabajan con el pueblo saharaui y de todo tipo, ¿no? En esta de escritoras y escritores, hay de cine, hay de universidades, bueno, supongo que todas conocéis, ¿no? Algunos ejemplos y que de los sectores más variopintos, ¿no? Desde los más técnicos a los más sociales, a este programa que os digo de Vacaciones en Paz, que hay un montón de familias que están muy implicadas y que no tienen a lo mejor una visión tan política, sin embargo, sí muy cercana, muy humana, muy personal con esta población. Después de esta experiencia en Argelia, vuelvo a España y en Madrid empiezo a trabajar con una fundación que se llama Fundación Bueno, se llamaba cuando entré Fundación CEAR, que, bueno, el CEAR supongo que os sonará, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado,
que su misión es ayudar a refugiados, ¿no? Entonces, a raíz de esta fundación, de esta comisión, nace con el mismo patronato una fundación que tiene por misión trabajar en origen de los países donde salían parte de estas personas refugiadas o migradas, ¿no? Y entonces, o sea, CEAR se dedicaba al trabajo en España con estas personas que han llegado a la península o a las Islas Canarias o Baleares, y la Fundación CEAR, en la que empiezo a trabajar yo, trabaja en origen, ¿no? En los países africanos, sobre todo, ¿no? de los que son originarios muchas de las personas que llegan a nuestro país. Entonces, empiezo a trabajar allí y pongo aquí focus género, porque es un momento también de la cooperación internacional en el que las directrices europeas y españolas quieren profundizar sobre el tema de género, ¿no? Y hay pocos profesionales, así como cuando empecé en 2006 había muy pocos profesionales de la cooperación, o había falta de profesionales de la cooperación. En este momento, a partir de 2008, sobre todo 2010, hay una falta de especialización de género, o sea, de integración del enfoque de género en la cooperación internacional. Y empiezan a haber unos requerimientos muy importantes para integrar esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, yo desde que estaba en Argelia, como visteis, había hecho cosillas con mujeres, y me empiezo a formar con cursos y así de corta duración sobre temas de género y temas de derechos de las mujeres. Cuando empiezan estos requerimientos de la cooperación española, pues yo estoy en Habitáfrica trabajando para un tema en Marruecos en particular, pero en mi organización no había mucha gente que supiese hacer diagnósticos de género o enfocar las intervenciones desde un punto de vista de género. Entonces, tengo la oportunidad de poder trabajar en diferentes países haciendo unos estudios que, una vez más, me sirve un poco las metodologías de la investigación periodística, estudios sobre cómo en los diferentes países y en los diferentes sectores se puede integrar el enfoque de género, ¿no? Pues ahora veremos. En Marruecos era un tema de gobernabilidad y derechos de la infancia, entre ellos infancia migrante, y bueno, justo coincide con las primeras manifestaciones y reivindicaciones de las primaveras árabes, ¿no? Entonces, bueno, pues, tuve la oportunidad de trabajar y de poder convivir con esas primeras reivindicaciones en las que el rol de la mujer pues era importante, ¿no? En los primeros momentos de estas revoluciones. En Mauritania, pues también pude ir a hacer talleres con mujeres en Mauritania, talleres mixtos, talleres con hombres, sobre el tema también eran temas de gobernabilidad, derecho de asociación y un poco reivindicaciones de la sociedad civil. Y entonces, pues ver cómo se encajaban, ¿no? Ahí los enfoques de género en este sector, en este país, ¿no? Aquí en Mauritania, uno de los temas que se tocaba en ese proyecto era el tema de la convivencia interétnica. Aquí estoy haciendo unas entrevistas a una mujer de etnia mora, ¿no? Como les llaman aquí, mor, y una PEL que pues el país tuvo hizo una expulsión, casi un genocidio de comunidades afrodescendientes en un momento de la historia reciente, y entonces pues el proyecto en el que trabajábamos tenía una pata que era un poco pues, poner en diálogo, ¿no? A las diferentes comunidades para ver cómo trabajar juntas, ¿no? Y en las asociaciones de mujeres era particularmente había un esfuerzo evidente por parte de las mujeres para trabajar entre mujeres de etnias diferentes para conseguir derechos de las mujeres indistintamente de la etnia
o sea, eran como ejemplo, ¿no? de cómo se puede trabajar unidas, incluso en esos momentos de un poco de tensiones entre etnias, ¿no? Pues los grupos de mujeres llegaban a poder trabajar unidas más que las asociaciones de hombres sectoriales, ¿no? De pescadores, sobre todo de agricultores y ganaderos, que era el gran conflicto, ¿no? Entre pastores y agricultores. En Mali también pues, tuve la oportunidad de trabajar haciendo estos estudios, en este caso eran temas de agua y saneamiento en un barrio de Bamako, de la capital, y bueno, pues ahí veis en las escuelas usábamos materiales para hacer hablar a los niños y niñas sobre cómo veían ciertos aspectos del agua en sus escuelas y poder ir identificando cuáles son las problemáticas de género en la infancia asociadas a esa disponibilidad de agua, ¿no? y de saneamiento en las escuelas. Pues evidentemente tenían menos problemas los niños cuando había una falta de letrinas o cuando había una falta de tal, más que las niñas obviamente tenían más dificultades pues, para hacer sus necesidades o problemas de seguridad si se tenían que alejar mucho de las escuelas. Bueno, como las problemáticas evidentes, ¿no? Pero o sea, ahí les hacíamos un poco reflexionar sobre ellas a través de un material, ¿no? Un material para tener la excusa para hablar. Y en la otra foto pues es una reunión con las autoridades del pueblo, del barrio, del barrio en el que se estaba haciendo la intervención y bueno, autoridades ¿cómo se dice? Autoridades no administrativas, sino tradicionales. Eso. Las autoridades tradicionales, pues que también para que se pronunciasen y que comentasen cuáles son las problemáticas que ellos veían y las problemáticas respecto al género y el agua en saneamiento. Aquí veis también, bueno, pues las mujeres cómo usaban el agua o esta mujer en el mercado que hubo lluvias y que se le cayó la producción en los plátanos y bueno, cómo solventaban eso con una falta de agua en proximidad, ¿no? sin grifos cerca y tal. Bueno, pues parte del trabajo que tenía que hacer era pues hacer entrevistas, o sea, documentarme, tanto de una manera con estudios como con diferentes focus group o entrevistas personales o con personas recursos, etc. Aquí también pues en Namibia los temas que se trataban eran asentamientos en una zona como la periferia de una ciudad. Y entonces eran condiciones de hábitat, ¿no? Y acceso a la tierra y a la propiedad por parte de las mujeres y de los hombres, ¿no? Y con unos problemas también de alcoholismo, violencia, etcétera, que obviamente pues, afectaban más a las mujeres que a los hombres. Aquí he puesto esta foto donde veis una chica haciendo un dibujo porque en todos estos países a los que he ido, ¿no? Y siempre como luchado dentro de la organización para que fuesen misiones largas, más o menos largas, pero que al final pues duraban un mes y medio, sí, un mes y medio, que no es suficiente, como decía Antonio, para entender dónde estás, obviamente. Entonces, pues siempre trabajaba con una persona de allí, que supiese también manejar las herramientas de género para hacer estos diagnósticos. O sea, nunca he realizado estos diagnósticos sola porque me parece una insensatez, ¿no? O sea, una imprudencia y una insensatez, ¿no? Porque desde luego si hay problemáticas que son difíciles de entender son las relacionadas con el género, porque hay toda una serie de cosas culturales que por mucho que leas o que te intentes informar, pues sin entender la lengua y sin conocer bien la comunidad en la que estás, es impensable poder entender mínimamente, ¿no? Entonces, pues siempre he trabajado con alguien de allí que sitúa un poco las
las informaciones, ¿no? que recogíamos, pues un poco las pone, las ordena, les da sentido y orienta un poco, ¿no? En Mozambique también pues eran un proyecto de agricultura básicamente, también en zona periurbana, y allí tuve también la oportunidad de participar con asociaciones de mujeres jóvenes a marchas en favor de derechos de las mujeres y formaciones. Al final en Mozambique sí que pude quedarme más tiempo y hacer una formación con unas chicas de una asociación de Mozambique, ¿no? Que también te pone mucho en contexto. Aquí había pensado una pausa para poneros un vídeo que no sé cómo funcionará, pero aprovecho también así como para preguntaros qué tal vais, cómo lo veis. Dame un segundo. Me ha pedido un segundín, ¿no? Hola, Antonio. Hola Laura, yo creo Hola. que te ha dicho un segundín. Ah, Sí, perdón, que justo han llamado a la puerta. vale. Vale, os intento poner el vídeo a ver cómo lo veis. Vale, la conexión va bastante bien de momento, ¿eh? De ahí es real. Vamos a Bueno, ver. ¿y vosotras cómo vais? ¿Os aburro? Bueno, no hay comentarios, no sé si es bueno o malo. Ya te dije que este año el grupo participa poco, la verdad. Vale. Bueno, espero que al final, os voy a dejar tiempo para hablar al final, ¿vale? Vale, os pongo este vídeo y a ver si va. Ahora está como pillado, ¿eh? Ay, Sí. mierda. Como al minimizar el PowerPoint y ahí se ha quedado. Sí, no lo estáis viendo. No, Ah, vale, yo sí. igual en el botón. ¿Ahora? Ahí sí que vemos el vídeo, sí. ¿Lo veis? Vemos, pero no se escucha. No se escucha. No se escucha, no es música, ¿eh? No se escucha nada. No, ¿Lo dejo? Lo dejo, Antonio. Sí. ahora se oye. Comme le bazar riche, c'est décise. J'ai un Dakar, je suis métis, mais pas des pizzas. Plus boubou que bling bling, kiffe les pin pin. Loin de la famille, de mon bled, mon cœur déprime. Ici c'est la mer, c'est Paris, c'est la grisaille. C'est pour ici des millions de frères demandent un visa. Dans le RER, personne se parle, personne se calcule. Donc rien à voir avec l'ambiance d'un gars rapide. Rallye Dakar, sous le soleil des plages et des espaces. Au pays des Caraïbes, on côtoie la masse. Toutes les diasporas, Wolof, Toucouleur et Joola. Bienvenue chez moi, ambiance populaire. Autour du Barada, polémique politique sur la vie sociale. Waxale Krébouillé, life pour Balal, sur les rythmes traditionnels. On a les simples
ton visa. Et pour le départ, je prends mon billet direct, direction Paris-Dakar. C'est une presqu'île sur le bout de l'Atlantique, au goût de melting pot de couleur, avec un people authentique. Sous les palmiers, c'est les cocotiers, le sens de l'hospitalité. Au pied de la Teranga, où la ville bonjourine de Sandaga. Siège de tous les débats, la rue est vers le CFA, et la devise des Banabana. Oui, l'hospitalité, toujours d'actualité. Les gens cohabitent cool dans les quartiers, se donnent la main, signe de fraternité. La beauté de nos femmes est une réalité. Dans les simples cours Dakar, loin des soucis, loin des histoires. Une compagnie qui prend rencard. Je prends mon billet direction Paris-Dakar. Mucho mejor con la música. Vale, la primera parte del vídeo es como más tranquila música. Vale, lo habéis podido seguir entonces, ¿no? ¿Sí? ¿Se me oye, Antonio? Sí. Sí, Vale, era un poco por mostrar, ¿no? Que al final lo que te encuentras, ¿no? Cuando estás trabajando esos temas, pues es la diversidad, sin duda, ¿no? Y todo un poco de construir todo aquello que se te... Bueno, una visión un poco reduccionista que se tiene desde, no quiero decir Occidente, pero sí desde España, por lo menos sobre lo que es las mujeres africanas, ¿no? Y sin duda pues la diversidad, la heterogeneidad, tanto de países como de tipos de mujeres, según el ámbito urbano, rural, por sectores, pues por países obviamente y tal, ¿no? Entonces fueron como años para mí muy importantes pues de entender un poco que al final no se puede simplificar el discurso, ¿no? Y que efectivamente es un continente con muchísimas realidades y en el tema de las mujeres pues parece que somos más reacios a entender que puedan responder a diferentes perfiles, ¿no? Aquí también pues en Mozambique pues trabajando con mujeres en la formación esa que os dije de jóvenes lideresas y desde 2012 pues mi trabajo se centra en Senegal, a donde llegué de la mano de esta ONG que empezó, cuando empecé yo se llama Fundación CEAR, cambio de nombre a Fundación Habita África en los años que estuve yo, que fueron 4, y que ahora se llama Alianza por la Solidaridad, que supongo que algunas de vosotras también conocéis, ¿no? Yo llegué a Senegal en un proyecto de agricultura y con un componente también de migraciones. Bueno, aquí la foto con la chica, ¿no? Un poco para ir incidiendo en todo el trabajo en cooperación, lo importante que es tener metodología, ¿no? Y que a mí esa metodología me la trajo el periodismo, pero que supongo que desde otras ramas sociales también se aprende, ¿no? Y lo importante que es en los proyectos de cooperación, sobre todo en la gestión de los proyectos, pues tener notas, cuantificar, evaluar, hacer seguimiento de los proyectos a través de las conversaciones con las personas que se benefician de esos proyectos, con otras que no se benefician, con autoridades, y hacer un seguimiento riguroso para lo que es importante escribir, documentarte y tener mucha relación personal, ¿no? O intentar tener una relación lo más personal posible, porque hay muchas cosas culturales que al final hacen que un proyecto pueda funcionar o no si das en el clavo de las dinámicas sociales, ¿no? Hay 1000 ejemplos de esto, entre otros pues las cocinas solares, que siempre ha sido un fracaso, o en su gran parte son un fracaso en los países africanos porque hay una parte de componente social
que hace que no se cocine a la vista de todo el mundo, ¿no? La cocina es una cosa que lo haces en un lugar que puede ser abierto, pero que está más o menos alejado, ¿no?, de las miradas del vecindario, y que para las cocinas solares pues se necesita como un espacio mucho más abierto, y que pues, hace que no hayan funcionado el biocarbón aquí por los tiempos de cocción o una serie de particularidades sociales que si no te acercas a la población y no tienes un contacto más o menos de confianza con ellas, no logras entender, ¿no? Si todo lo técnico va bien, no logras entender por qué falla, ¿no? O en qué falla. Mira, aprovecho, Laura, que justo pregunta a Paloma. Bueno, María antes dice que es que estábamos sin palabras, porque decimos que no participan. Jajaja. Pero Paloma pregunta, me gustaría preguntar si estas investigaciones son muy demandadas por las ONGs o suele ser el personal de las propias ONGs quien hace esas investigaciones, por tener una idea más clara. Vale, hay ONGs que... Hay una línea, ¿no?, de trabajo de las ONGs que no todas las desarrollan, pero que hay ONGs que están especializadas, que es la incidencia política. Y sobre todo las que hacen incidencia política sí se piden esas investigaciones, ¿no? Porque para hacer incidencia política necesitas basarte en cosas pues, como muy documentadas y con información cuantificada y rigurosa, ¿no? Entonces, las que están especializadas o trabajan en ciencia política suelen contar periódicamente con estas investigaciones, y luego cualquier otra, pues depende del tema que traten, pues hacen recurso a esto o no. Y después hay financiadores que para presentar un proyecto tienes que hacer casi una tesis doctoral, entre ellos algunos con los que trabajamos nosotras, como es la cooperación vasca, las instituciones de cooperación de la Agencia Vasca de Cooperación o las diputaciones vascas, que os contaré ahora, que es con las que más trabajamos nosotras y por qué. Entre las cosas que piden diferenciadas es como unas formulaciones en las que tienes que hacer realmente un estudio en profundidad de la temática, del contexto y de los enfoques transversales de la intervención, ¿no? Y que para ahí eso ya no es como una petición de una investigación que te pueda pedir alguien para hacer un estudio en ciencia política, pero se necesitan pues eso, unas cosas muy elaboradas, unos estudios muy elaborados sobre el tema del que vas a tratar, ¿no? Dependiendo del financiador, puede ser una cosa, un estudio que te lleve tiempo y que requiera de una metodología importante de trabajo en terreno. No sé si respondía a tu pregunta, pero sí, sobre todo, pues mira, Alianza por la Solidaridad, donde trabajé yo, es de las españolas así más potentes en ciencia política y regularmente hacen estudios de investigación. Sí. Dice que muchas gracias, perfecta la respuesta desde la aclaración de la incidencia política, parte del interés particular que tengo en el seminario, y sí, País Vasco van muy adelantados. Sí. Pues Paloma, la semana que viene, que justo es la sesión sobre cooperación y que es justo ACPP, que es ONG, bueno, vienen más de políticas en general los técnicos de ACPP, ¿no? Porque un poco la trayectoria es más esa. Vamos a seguir comentando, también aclarará un poquito más estos procesos de los que está hablando Laura, ¿no? De la identificación, ejecución, evaluación. La semana que viene lo vemos un poquito más, y lo que también comentaros un poco a todas es que si tenéis algunos peros o algunas críticas a la cooperación, justo os dije que en el seminario es el foro de debate y de opinión, y están perfectas si las sacáis, porque Laura, yo y la semana que viene con Alejandro nos cuestionamos mucho la cooperación y hay grandes debates, ¿no? Como ha dicho Laura, nunca hasta ahora la cooperación había tenido el desarrollo que ha tenido, porque es muy reciente en el tiempo, ¿no? Y a lo mejor ahora estamos en el punto donde más cooperación o más tiempo lleva la cooperación presente, y por lo menos ONGs como Jajatay, Agares o ACPP se debate mucho y se cuestiona mucho. Nos debatimos a nosotras mismas todo el rato. Entonces, que si queréis intervenir y cuestionar, creo que está perfecto, ¿no? Que os escuchemos. De hecho, ahora es un poco la parte en la que comparto mis dudas.
Bueno, o sea, hasta ahí el recorrido ha ido un poco pues, eso, entre periodismo y cooperación, ¿no? O sea, entro en el ámbito de la cooperación desde una agencia estatal, luego voy a ONG también pues por la burocratización un poco que veo en la cooperación española y también por ganas, ¿no? Y acabas de empezar en un sector y lo que te gusta también es estar en terreno y entender un poco más. Y luego ya pues cada vez me voy cuestionando más, ¿no? Me voy cuestionando la visión que se tiene de las mujeres, como lo he ido contando ahí, me voy cuestionando también el rol que tienen las ONGs extranjeras en los contextos de los países de intervención, cómo se formulan los proyectos, un poco quién está tirando del carro, un poco también la rueda en la que te metes, ¿no? Cuando te metes en cooperación, que se generan unas dependencias también, pues de fondos, de actividad, tanto para la ONG del norte, vamos a decir, como la del sur. Si todavía no habéis hecho la sesión de ONG, cómo se funcionan en temas de fondos cuando hay una convocatoria de cooperación dentro del Estado español, por lo menos funciona así. Quien está habilitada a responder a esa convocatoria es una ONG del norte, o sea, una asociación o una ONG del sur no puede responder a una convocatoria española. Entonces, lo que hace eso es que haya que haber un partenariado, ¿no? Una asociación entre dos entidades, una que va a acceder a los fondos y la otra en donde se va a ejecutar la acción. Y entonces, bueno, pues todas las dinámicas que hay alrededor a eso, pues para mí, y aunque no estoy para nada criticando las organizaciones en las que he trabajado, sí he visto un poco lo perverso de este sistema y la rueda que supone el meterte ahí, ¿no? Y a cambio pues, de tener una serie de fondos, pero que también tienes que ir cumpliendo unas expectativas que muchas veces no son sencillas, ¿no? En tema de género, pues los estándares de la cooperación española. Cuando digo cooperación española, en este caso es general, ¿no? La cooperación del Estado español, están muy basados en la cooperación con América Latina, que las realidades son otras, que el acceso a justificación económica es otra, que lo que puedes tener a lo mejor pues, en una zona rural en África. Entonces, bueno, para mí hubo un momento no sé cómo decirlo, como de lucidez y dije que, bueno, que no estaba cómoda, ¿no? Con este sistema y eso surgió en Senegal, ¿no? Estando en Senegal ya con, no sé, 10 años a lo mejor de experiencia, hubo un clic que dije, bueno, a mí no me gusta estar en este lado en este lado de la historia, ¿no? No me siento cómoda con estas narrativas que se están haciendo. Cuando formulas un proyecto lo haces siempre en términos negativos para que el proyecto solucione una serie de cuestiones. O sea, ya la metodología de trabajo de los proyectos de cooperación pues es una metodología en la que te obliga a traer soluciones de fuera, ¿no? O traer soluciones. Y para mí la cooperación, y ahora supongo que Mamadou os incidirá en esto, ¿no? Es una ¿no? Para mí el cooperar era muy importante, ¿no? Es decir, bueno, nosotras tenemos una serie de competencias que en mi caso eran técnicas, pero yo entiendo que aquí hay cosas en los países en los que he podido estar de las que le veo completamente el sentido y que habría sentido también a acercar a mi realidad en España o donde fuese, ¿no? Entonces, bueno, vienen una serie de cuestionamientos sobre los ritmos, sobre la flexibilidad, sobre el entendimiento de los contextos locales, que hace que en un momento dado conozca a Mamadou y a la ONG Jajatai, a la asociación Jajatai, que está empezando a crear, que ahora os contará, no voy a hacer spoiler, que ya lo hizo Antonio, y que me interese, ¿no? Unirme a este proyecto precisamente porque parte de unas necesidades que identifica alguien de aquí, ¿no? Y alguien de aquí con una sensibilidad, con unos valores y con las que yo me siento más cómoda de aportar esa parte técnica que traigo
al servicio de unos contenidos que no dependen de mi identificación, dependen de la identificación que se haga en comunidad o desde el lugar, ¿no? Que en cooperación así se plantea, pero en realidad es raro que surja así, ¿no? O sea, que en realidad se plasme así. A ver, aquí hay alguien que dice, Paloma, ¿no? Dice el rol de expatriado, que también es complejo, experiencia propia, pues efectivamente, esa complejidad, ¿no? Pues es la que a mí un momento dado pues me suponía un malestar. Entonces, bueno, me meto en esta asociación, Jajatai, ayudo un poco a organizar, porque, bueno, os contará Mamadou, ¿no? Cómo se inició. Y lo que yo quiero contaros aquí de mi parte en Jajatai es cómo trabajamos para crear otras narrativas, ¿no? O sea, partimos de que es un contexto con mucha migración a España y con unas relaciones, o sea, la historia de Mamadou está muy relacionada a cómo el imaginario, ¿no? O sea, cómo se plantea en un imaginario de una juventud senegalesa confrontada a muchos retos de empleo, de cambio climático, de políticas que no siempre se adaptan a la realidad a sus realidades y además con unos medios de comunicación, una escuela y una sociabilización que te dirige hacia otro lugar, ¿no? Que es Europa, ¿no? Que te dirige la mirada hacia fuera en vez de hacia las potencialidades que hay en el entorno. Entonces, desde Jajatai hemos trabajado mucho en paralelo a todas las intervenciones de terreno más concretas que os irá contando Mamadou en diferentes temas. Siempre hemos tenido como un interés particular en las narrativas, ¿no? ¿Cómo lo hemos ido trabajando? Pues tenemos un trabajo interno de comunicación con el propio entorno, en el pueblo donde trabajamos, a través de unos medios de comunicación, como ha contado Antonio, una radio comunitaria, una producción audiovisual. Trabajamos porque que la juventud se cuente a sí misma, ¿no? O sea, que no se espere que alguien le venga a decir cuáles son sus necesidades, sus intereses o los temas de los que tiene que hablar, ¿no? Ni siquiera desde Dakar, que es como la capital y donde se concentran los medios senegaleses. Entonces, para nosotras era muy importante que hubiese medios de comunicación aquí que pudiese tener una agenda propia, ¿no? y priorizar los intereses que quieran, vamos. Y otra también es la promoción del cine africano en Gandiol. O sea, para nosotros también era muy importante, ya que los medios de comunicación aquí senegaleses no tienen demasiado espacio para el cine africano y que también lo contará Mamadou, estoy aquí como robándole el discurso. Muchas veces se conoce África a través de los medios occidentales, que eso es muy fuerte, se conoce otros países de África a través de otros medios occidentales y no de los propios africanos directamente. Para nosotros era muy importante tener actividades relacionadas con el cine africano aquí, o sea, traer realizadores y realizadoras africanas a Gandiol, es una zona rural a 20 kilómetros de una ciudad, o sea, nada, pero que hemos conseguido que a lo largo de estos años tener un trabajo tanto de películas como de que vengan cineastas africanas aquí, ¿no? Externas, la comunicación externa, pues desde lo que hablábamos antes también, ser fixer para medios internacionales, como hacer formación para periodistas, que lo hemos hecho con periodistas de la televisión y la radio Canarias, colaborar con eventos en otros lugares, por ejemplo en España con el Festival de Cine Invisible de Bilbao, en el que hemos hecho sesiones sobre las narrativas sobre África, o bueno, hacer análisis, o ahora os contaré un proyecto periodístico que hemos tenido, ¿no? con un medio de comunicación. Cada 2 años tenemos un encuentro de periodistas entre 2 orillas, o sea, nació como un poco de este análisis de que nos contamos mal unos a otros, ¿no? Lo que se contaba aquí de Europa no reflejaba
la complejidad de la vida en Europa, y lo que se cuenta en Europa, particularmente en España, sobre África, era reduccionista y con una carga de prejuicios bastante importante en general en los medios generalistas españoles. Entonces creamos esta red, este encuentro de periodistas de las dos orillas en 2019, y cada 2 años lo intentamos renovar con alguna temática en particular. Ahora acabamos de tener el último encuentro hace 2 semanas sobre el tema de la participación ciudadana y el acceso a los derechos democráticos, pero con periodistas y comunicadores y comunicadoras de España y de otros países de Europa, y también de países africanos, ¿no? Un poco para crear estas redes y estas narrativas un poco más justas. Laura, aprovecho para preguntarte, hace tiempo me comentasteis la idea de montar tele comunitaria, ¿no? Tenéis ya la radio comunitaria, que además hemos visto ya la sesión en el seminario sobre la radio comunitaria. No sé cómo vais con lo de la tele. La tele, no, la hemos como proyecto en sí lo hemos dejado un poco apartado. Lo que sí que hacemos es emitir la radio en directo. O sea, la gente de la radio ha recibido formaciones sobre regiduría, y lo que hacemos mucho son emisiones en directo con varias cámaras, y es lo que más hacemos. O sea, lo que más gusta también y lo que más... Y bueno, la parte de producción audiovisual, ¿no? Que seguís produciendo, aunque no sea... Sí, sí. Seguimos produciendo eso, pequeños reportajes, pequeñas historias de ficción también, y luego todo un poco las actividades que se hacen tanto en Jajatay como en mi pueblo o en San Luis, pues las cubren y las van pasando. Lo que sí hacemos es, cada X tiempo hay un cable de tele local que une las televisiones de las casas, y ahí sí que damos los vídeos que se producen y lo van pasando por las casas. Bueno, pues ahí estáis haciendo mucho. Yo es que ya le comenté a Mamadou en su día, ¿no? Que veo muy complejo el mantenimiento de una tele comunitaria respecto a la radio comunitaria, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos haciendo sus pinitos, pero les gusta, entonces les gusta mucho la tele, y les gustaría que hubiese en su día pues el proyecto de tele, pero efectivamente requiere más complejidad, ¿no? Y tener una parrilla es costoso y... Sí, pero es que si tenéis ahora redes sociales y podéis entrar en el cable comunitario, al final estáis haciendo, a lo mejor no con la obligación de estar generando una parrilla diaria, que ese engranaje es el que es difícil de mantener con voluntariado, pero si ya estáis yendo por redes y por la tele de cable, ahí ya estáis. Bueno, mira, aprovecho que dices esto del voluntariado y que tengo aquí la diapositiva de lo de las herramientas de cultura y comunicación comunitaria, que son estas las que tenemos, ¿no? El Centro Cultural Aminata, una compañía de teatro Foro, que no sé si conocéis, que es un teatro social en el que en un momento de la sesión se pide al público que reinterprete pasajes de la obra de teatro un poco para darle una vuelta, ¿no? Sobre todo a nivel social, de cómo reaccionaría el personaje en otro contexto. La radio comunitaria, la productora audiovisual y la residencia artística. O sea, todas estas, nuestra intención y el trabajo que llevamos haciendo durante los últimos 3 años es de que se autonomicen financieramente. Entonces, Jajatay sigue, sobre todo el centro cultural es el más difícil de autonomizar, pero todas tienen más clientes que Jajatay. O sea, lo que hemos hecho es montarlas, formarles, dotarlas de equipos con proyectos de cooperación y darles clientes, ¿no? Pues hacer mucha mediación con otras entidades para que tengan otros clientes, ¿no? Y ponernos un poco de aval, ¿no? De que va a haber una supervisión de los productos, etcétera, pero todas están consiguiendo que ser, o sea, bueno, vamos a decir como 1/3 o casi 2/3 de sus ingresos ya no son Jajatay, ¿no? Y ya no son los proyectos de Jajatay. Para nosotras ese es el modelo, ¿no? O sea, que puedan trabajar por su cuenta. La radio es de las que más entradas de dinero tiene ahora mismo. De hecho, acaban de tener un problema con el emisor, se ha roto y lo pagan ellas directamente, ¿no? Y bueno, nosotros estamos ahí para financiar algunos programas que nos interesen en el marco de los proyectos, o hacer algunas colaboraciones o algunos costes que no puedan cubrir pues porque son demasiado elevados, pero
Y la residencia de Candó, pues lo mismo, ¿no? Ahora habrá de hecho una convocatoria para artistas españoles, pero llevamos ya todo el año trabajando con otros proyectos independientes de Jajatay, ¿no? Entonces aquí están las infraestructuras, a veces apoyamos en mantenimiento, pero el resto ya va solo, incluso la chica que lo gestiona se autofinancia. Aquí algunas fotos así para que veáis. Después si alguna tiene interés en alguna cosita concreta también me puede pedir y tenemos pues de todo bastante, ¿no? Documentado. Bueno, esto era el centro cultural, esto es la radio, algunas escenas de la radio comunitaria, ahí veis Hoy empieza todo de Ángel Carmona, que hicieron aquí un par de programas y éramos tantos que tuvimos que salir fuera. El estudio de radio que está ahí hecho con material reciclado, salidas, ¿no?, de la radio comunitaria que va mucho a los pueblos. Esta es la productora audiovisual que también hacen cositas de cine. Ahora han hecho una peli que está en algunos festivales, que está muy chula, ya te la pasaré, Antonio, Modufar se llama, está muy chula. Esta es la residencia de artistas. Y esto, lo que os contábamos un poco desde el principio, las alianzas con periodistas internacionales, que para mí en particular, pues por un poco mi evolución, es de las cosas más importantes que hacemos, pues siendo tanto sujetos de la información, porque nos han hecho un montón de reportajes, como fixer, o sea, nosotras ayudar o dar agenda o hacer mediación con la población local para que se escuchen otras voces que a lo mejor puedan ser menos conocidas o con testimonios menos conocidos de las problemáticas de la zona. Hacer colaboraciones se me ha colado ahí una L, hacer colaboraciones con los medios, formación a periodistas sobre todo sobre la cuestión migratoria y la creación de espacios de encuentro y debate. Aquí veis algunas de las personas que han pasado por ahí, pues ahí arriba y abajo aquí está Beatriz Mesa, con la que tenemos un programa en la radio, es una periodista de la COPE, que es doctora en Ciencias Políticas y trabaja aquí en la Universidad de San Luis y es corresponsal de la COPE en el Magreb y es súper interesante pues, su visión, ¿no?, del mundo islámico y tal, que a pesar de lo que pueda parecer la COPE con toda una radio próxima a la iglesia, esta chica es una defensora a ultranza de la religión musulmana y hace un trabajo fantástico en COPE, ¿no?, de un poco de sensibilización sobre otras culturas, ¿no?, y otras maneras de ver el mundo. Aquí está Xavier Aldecoa, de 5W, John Sistiaga, que ahora creo que es independiente, pero que ha sido mucho tiempo en Telecinco y bueno, muchos programas. Yolanda Álvarez, de Televisión Española, que hizo aquí un reportaje sobre Sueños de Senegal, se llama, para En Portada. Estos son imágenes de los encuentros de Journée Afrique, de la edición 1 y 2. No tengo de la 3, que fue recientemente. Ahí veis a Nico Castellano, Pepe Naranjo, esta chica es de RFI, de Radio Francia Internacional, Sara Sajo, Ángela Rodríguez Perea, de Afribuku, Marta Moreiras, que es la periodista que os hablaba. Y de este primer encuentro, que veis aquí, nació un proyecto muy bonito. ¿Vídeo qué? Radio. No lo ponemos. Bueno, yo en particular hago trabajos freelance sobre todo con El País y con Wirico también, que es una revista de artes y culturas africanas, un poco derivado de todas estas reflexiones, ¿no? Bueno, llevo muchos años aquí, ya llevo 10, y veo que muchas veces no se cuentan las realidades que pasan aquí, sobre todo aquellas realidades que están proponiendo una visión alternativa de las cosas, ¿no? Y que yo creo que eso es independiente de dónde nos situemos en el planeta, ¿no? Al final hay un discurso casi único o hay trabajo que se está haciendo para cambiar las cosas en estos momentos de crisis climática y sobre todo de valores,
Y estas actividades o estos otros discursos que van un poco en contra del sistema son invisibilizados, y más si se hacen desde África. Entonces, pues para mí era muy importante, y Pepe Naranjo ahí fue mi mentor, ¿no? de ponerme a escribir después de toda esa etapa dura de la cooperación, de solo cooperación internacional, pues de retomar la escritura y retomar un poco las colaboraciones para presentar como lo que yo estaba viendo que podía ser interesante para dar esa otra mirada, ¿no? hacia. Entonces, bueno, aquí hay algunos pantallazos de temas, ¿no? que me tocan y que hago, ¿no? Lo hago como una cosa secundaria a mi trabajo, ¿no? Entonces, pues al final tengo el privilegio de no depender económicamente de este oficio, que es muy difícil vivir de él, como os contarán o os habrán contado ya los periodistas que han pasado por ahí, y sobre todo si lo quieres hacer un poco separado de la inmediatez y de las noticias un poco en caliente, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de dedicarme a otra cosa y poder escribir y colaborar con medios cuando veo que el tema me interesa o me interesa a mí meterme en alguna temática, ¿no? Entonces me interesan temas de cultura, de desarrollo y de un poco de lo que está pasando en África desde otra perspectiva, ¿no? Que muchas veces es difícil de vender, ¿no? a los medios. Para acabar, contaros una experiencia que nació del encuentro Journée Afrique que tenemos cada 2 años, de la primera edición. Nació con la sección Planeta Futuro del País, este proyecto periodístico que para mí fue una maravilla, porque fue cubrir la ciudad de San Luis, que es la ciudad más cercana aquí a donde estamos, durante un año, cubrirla desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces, si os metéis en este enlace, hay un hilo cronológico en el que han participado sobre todo periodistas españoles, pero también algunas colaboraciones con estudiantes de periodismo aquí, con gente de, por ejemplo, Jajatai y de otras organizaciones de la sociedad civil de aquí, que han escrito, se les han traducido, a veces se han traducido de vuelta los reportajes a francés para que tuviese acceso a la gente de aquí, y que ha tratado, bueno, han participado más de 10 profesionales españoles, fotógrafos y fotógrafas, periodistas, Pepe y yo como fixer y Jajatai también como fixer, y un poco para cubrir todas las temáticas, ¿no? San Luis es una ciudad que tenía muchas características para hacer un foco, porque es como muchas problemáticas globales tienen un aterrizaje muy concreto en San Luis, desde erosión costera, cambio climático, éxodo rural, agricultura, está en el medio de la banda del Sahel, hay migraciones con España, había una serie de intereses globales que podíamos ver cómo podían afectar en lo concreto y en el terreno, ¿no? En lo micro. Y entonces fue un proyecto atrevido desde mi punto de vista, un pedazo de equipo de profesionales súper implicados y que estuvieron viniendo un año aquí. Cada mes había 1 o 2 misiones de gente de fuera, y luego las que estábamos aquí contribuyendo, y que os invito a ver, porque para mí, que vivo en San Luis, pues fue como hacer periodismo local, y fue genial, ¿no? Entrevistar a toda la gente de la ciudad en la que llevo viviendo tanto tiempo. Y para la ciudad fue también muy importante ver cómo se les veían desde fuera y cómo se analizaban problemáticas. Y ya te digo, hay aquí datos que ni siquiera las autoridades locales de San Luis tienen sobre algunos temas, ¿no? O sea, hubo tanta profundización en temas sobre todo de salud, y se buscaron datos tan actualizados que de hecho muchas autoridades de San Luis se han servido de estos reportajes para actualizar sus bases de datos, ¿no? Y bueno, para mí fue como la experiencia más bonita que me ha regalado como toda esta carrera, ¿no? Y bueno, así como reflexiones finales, bueno, que son 2 profesiones comprometidas y que eso tiene también sus cosas, ¿no? Que la mayoría de las personas que trabajamos en estas profesiones pues somos
muchas veces estamos en situaciones precarias y con unas cargas de trabajo muy importantes que a veces impiden que se haga el trabajo con profesionalidad, que estamos sometidas a unas narrativas dominantes que refuerzan un sistema desigual y que tanto la cooperación como el periodismo y la comunicación creo que tenemos un rol muy importante para darle la vuelta. Me ha permitido mucho valorar otros pensamientos y formas de hacer, ¿no? Y las jerarquías que tenemos a la hora de clasificar los diferentes saberes, y creo que para mí ha sido un proceso de deconstrucción muy importante, tanto desde la cooperación como desde el periodismo. Sí, bueno, aquí la siguiente reflexión es como un poco en África, ¿no? Lo que se nos vende en los medios de comunicación creo que responde, tanto en cooperación como en los medios de comunicación, creo que responde más a las expectativas y a las ideas preconcebidas que tenemos de estos territorios y que no siempre son las más justas y las más urgentes. Por ejemplo, el tema de la migración, bueno, es que quizá no hay tiempo para ahondar, ¿no? Pero no hay tiempo para ahondar tanto, pero que creo que, por ejemplo, la migración es un tema que aquí se ve como algo supernatural. Son pueblos que tienen el movimiento en su ADN casi, ¿no? Son pueblos que están habituados a moverse y que por ejemplo, la agenda de importancia se la hemos dado desde fuera y no tanto desde sus valoraciones, ¿no? Bueno, pues reflexiones desde dónde intervenir en un contexto intercultural y postcolonial, ¿no? Cuál era mi rol como persona blanca a la hora de tanto de escribir como de redactar un proyecto o justificar un proyecto. Son reflexiones que me he ido haciendo durante este tiempo. En el tema de los temas que me interesa a mí tratar en periodismo, pues el tema del arte para la transformación social, creo que es... Cuando las que tengáis la suerte de venir por aquí, veréis que desde la cultura y desde el arte se proponen muchos debates muy potentes que no aparecen en otros ámbitos de la vida cotidiana y que son muy transformadores. Y bueno, que eso, la necesidad, tanto en un lado como en el otro, que ahora yo creo que Mamadou os contará más en detalle, de crear espacios de encuentro y de diálogo para entendernos, ¿no? Para entendernos y para situar las narrativas en un lugar más justo y los relatos, ¿no? Y en los dos creo que el encuentro es, que muchas veces es... parece tan secundario, creo que es imprescindible para situar los temas, ¿no? Y tanto en cooperación como en periodismo. Así que nada, yo por mi parte estaré ahora pendiente de lo que dice Mamadou, pero estoy segura de que completará un montón la visión que os he dado yo y que unos minutos de preguntitas a ver si surgen. Eso. A ver cómo hacemos, ¿habláis o...? Mira, Javi levanta la mano. Sí, hola, ¿se me oye bien? Sí, Sí. Vale. Mira, quería preguntarle a Laura, porque bueno, ha mencionado el tema de que se han ido a grabar programas de radio desde España y que también han sido sujetos de alguna información y tal. Y tenía la duda de si ese tipo de iniciativas parte de vosotros, si sois quienes invitáis a los programas a venir o si más bien recibís vosotros la propuesta, un poco de dónde sale, cuál es el origen. Pues normalmente, a ver, nosotros tenemos una red muy grande porque aquí hemos recibido a mucha gente que ha venido a hacer otros temas y que se encuentra con la asociación y quiere también hacer un tema sobre eso, pero por ejemplo, con Hoy Empieza Todo de Ángel Carmona han sido ellos, por mediación de, ahora no recuerdo quién porque fue en 2018, pero unos amigos comunes que teníamos. Yolanda Álvarez contactó de En Portada, contactó ella a Mamadou porque se habían
encontrado en un encuentro en Valencia, creo que había sido. Depende, ¿sabes? O sea, al principio de las intervenciones de Jajatai, Pepe Naranjo, que estaba basado en Dakar, nos hizo 2 o 3 piezas en el país y eso también fue como un dar a conocer muy grande. No lo he contado y no sé si lo contará Mamadou, pero la historia del Centro Cultural Aminata es la historia de un encuentro que creo que os pasó ayer Antonio, que fue una cosa muy mediática también, pues por toda la carga emocional que hubo en la construcción. Entonces ahí sí que bueno, surgieron varias colaboraciones y gente que quería venir a escribir sobre eso. Entonces depende. Por ejemplo, el último, el de Carne Cruda, nosotros invitamos al programa al encuentro de Journée Afrique y preparando, los invitamos a una persona para que viniese, para que viniese a participar al panel. Y entonces, ya que venía, pues nos ofrecieron hacer un programa especial desde aquí, pero en verano había venido la productora de Carne Cruda aquí y nos contactó ella para conocer el proyecto. O sea, casi siempre es que nos proponen, pero es verdad que viene de una serie de por amistades o porque Mamadou también se mueve mucho y participa en muchos encuentros donde hay periodistas. Entonces suele ser por ahí, ¿no? Por lo personal, pero que surge de estos medios, ¿no? No sé si te contesto. Sí, Lidia. Hola, ¿se me escucha? Sí. Pues nada, te quería preguntar porque antes estuviste, bueno, yo también voy a acabar este año periodismo y hablabas de la visión que hay en España de lo que es el continente africano. Y te quería preguntar si crees que todas las campañas que hacen en la tele o por redes sociales de ayuda humanitaria, creo que, bueno, las famosas que todos conocemos, dona 1 euro y darás de comer a 3 niños, si crees que esas hacen, o sea, si fomentan esta visión como no adecuada de lo que es el continente en su conjunto. Sí, totalmente. O sea, yo creo que parte de la culpa, entre comillas, de que tengamos una visión muy reduccionista y muy peyorativa y que solo veamos el continente en términos de conflicto, de guerras, de enfermedades, de maltrato a las mujeres o de tal, es culpa, entre comillas, de la comunicación de las ONGs, ¿no? Que en un momento dado, pero también es eso, ¿dónde estaban esas organizaciones? En términos de profesionalización, en términos de un poco de conciencia, ¿no? Y cuáles eran, eso yo supongo que lo contaréis con Alejandro, ¿no? Un poco las diferentes fases de los discursos de la cooperación internacional, ¿no? Cómo nace, más vinculada a temas humanitarios y luego cómo se van cambiando también los discursos y las áreas de cooperación y tal. Entonces, pero sí, yo creo que sin duda es muy difícil hacer ver otra visión, un África que aporta, un África que se mueve, un África moderna, un África... Y es que está a la orden del día. Nosotros vivimos aquí una cosa que es comunitaria, ¿no? Vivimos como unas 15, 20 personas aquí en esta casa y o sea, todos tienen un mejor teléfono que yo, un iPhone no sé cuantitos, todos están en el mundo globalizado, pues como chavales de Shanghái, de Nueva York, o sea, esto es así. Luego hay dificultades, obviamente, y hay guerras, hay conflictos, hay enfermedades, obviamente, pero por ejemplo, ha habido otras herramientas que ha costado mucho visibilizarlas, por ejemplo, todo el engranaje que había de salud comunitaria durante el COVID fue brutal cómo se respondió desde los países africanos y fue muy difícil visibilizar eso en los medios de comunicación y sobre todo cuando agencias internacionales preconizaban ya que iba a haber muertos por las calles en África y qué tal. Entonces fue muy difícil intentar vender todo lo que el engranaje de salud comunitaria que había en muchos países africanos iba a ser una respuesta mucho más eficiente que lo que se estaba haciendo en Europa, ¿no? Y eso Pepe os podrá hablar horas, ¿no? de lo mal que lo pasó al intentar vender otra imagen de la eficiencia de un sistema
de salud más integral y menos hospitalizado, ¿no? O menos hospitalario que en Europa. No se comprendían otras maneras, ¿no? Muchas gracias. María. Hola Laura, compañera ferrolana. Mira, a mí me gustaría que dieses un poco tu visión, porque yo hace pues como unos 20 años que se empezaba ya el discursito de entidades como la EFI, si me descuido, de no le des la caña, enséñale a pescar, o sea, dando por hecho que no saben, que necesitan que la española blanca vaya a enseñar. A mí el discurso de la EFI y entidades así es que creo que no se tienen en cuenta las realidades de los diferentes países, en el sentido que tú pides herramientas de aquí ya para diseñar el proyecto que no van acordes ni con los tiempos, ni con los recursos, ni con la manera de ver y un poco con la cultura del país. Entiendo la transparencia, pero a veces conseguir una factura sellada no es tan fácil. O la temporalización del proyecto. Si quiero respetar un poco todos esos tiempos que estáis hablando, me parece que no avanza la cooperación, que se queda anclada en ese enseña. Entonces quería saber un poquito tu opinión y cómo lo perciben las asociaciones en terreno este tema. Total, es que estoy súper de acuerdo contigo, es que es así. O sea, la periodicidad de los proyectos de 1 año, 2 años máximo, no cuenta ni los ritmos, ni los ciclos de la vida de aquí, que no siempre son iguales a los que tenemos en otros países, en Europa. No se tienen en cuenta los saberes locales, no se tienen en cuenta, efectivamente, es que la cooperación española está vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, está vinculada a las estrategias comerciales de España, con una serie, por ahí, sectores en los que no se percibe tanto, los de gobernanza o los de trabajo con sociedad civil en temas de derechos y tal, pero hay en otros que es, o sea, te intentan meter la empresa, bueno, encima ahora con estos acuerdos que hay de público-privado, para que metas actores no convencionales de la cooperación, como pueden ser las empresas. Entonces, a ver, es que hay que entender que esto es un engranaje que va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá de los proyectos en sí, que ya en sí no responden. Lo que me dices de las facturas es que me dan ganas de llorar, que llevo toda la mañana con facturas corriendo de un lado para otro. Total, o sea, es que el sistema de justificación económica está montado para que solo puedas trabajar con empresas medianas, que muchas veces no son las que responden al empleo local, a tal, sino pues son empresas que tienen su sede fuera o que tienen su... Entonces es una cosa un poco... por lo menos paradójica, ¿no? Y que efectivamente crea un montón de problemas a mí de coherencia y tal. A ver, yo no dudo que hay gente técnica en las oficinas de la cooperación española que es consciente de todo esto y que trabaja por agilizar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en un proyecto con el Ayuntamiento de Bilbao les dijimos que nos obligaban a pasar por transferencia bancaria todo gasto más de 200 euros a gente que en un entorno rural, que no tienen acceso a banco hasta 20 kilómetros, que no tienen una cuenta bancaria, la mayoría a su nombre, y que no, o sea, que no están bancarizados, no están en el sistema bancario. Y ha habido financiadores que han dicho, pues es así, entonces tendréis que trabajar con otra gente. Y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao dijo, pues si es así y me lo estás argumentando así, pues vamos a hacer que sea por cheque, que ya, bueno, pues por lo menos le puedes hacer un cheque y se puede ir al banco, que también es desplazarse 20 kilómetros para conseguir su dinero, pero por lo menos ya no tenía por qué tener una... Entonces sí que creo que hay gente más sensible pero claro, es una maquinaria muy grande y que tiene que pasar por los controles públicos. Al final la legislación de referencia es de las subvenciones públicas españolas, que tienen unos requisitos muy estrictos de justificación. Entonces, bueno, pues sí, es complejo. Sí. Mar, con tu sol Hola. valenciano. Hola Laura, bueno, yo te quería preguntar que con tu experiencia en ONGs españolas en África, ahora que ya hace unos años que estás trabajando en una ONG local,
¿se había cambiado un poco tu rol o cómo veías tú, supongo que habrás reflexionado sobre tu rol como persona blanca europea que trabaja en ONGs en África y se ha evolucionado un poco desde que empezaste hasta ahora? Sí, sí, sí. Sí, a ver, o sea, claro, al final no deja de ser un sistema jerárquico el de la cooperación, y lo que os decía antes, lo de que yo no veía el en la cooperación, veía solo que había una transferencia de recursos y de tecnicidad desde las ONGs del norte hacia las del sur, y que yo era parte de esa ONG del norte, ¿no? Y que me generaba incomodidad porque al final pues lo que pasa es que pues te ponías tú a formular proyectos con la sensibilidad de que fuesen adaptados a las realidades locales o de intentar hacer una identificación lo más justa y adaptada posible, pero no dejaba de ser pues al final una visión desde arriba, ¿no? Desde otro lugar. Y bueno, pues trabajando aquí, ahora conoceréis a Mamadou, que está aquí ya en la sala de espera. Pues es una persona de aquí que ha vivido fuera, pero que tiene una base social, o sea, la organización que creó tiene una base social muy importante, que tiene muchas herramientas también para que lo que se proponga no esté tampoco en conflicto con la comunidad en la que se propone, y que para yo lo que aportaba, lo que aporto en este caso, pues es desde un segundo plano, ¿no? Es un acompañamiento técnico a lo que se propone, a lo que se le ve sentido, a lo que se le ve pertinencia. También tengo mi voz, a ver, porque también tienes que saber con quién juegas, en dónde estás jugando. Estás jugando en una liga, que es la de la cooperación, que tiene sus condicionamientos. Tienes que responder a una serie de enfoques transversales, tienes que responder a una serie de cosas. Entonces, pues yo también velo por ¿sabes? O sea, yo creo que tanto en el periodismo como en la cooperación lo que me he vuelto es como un puente, ¿no? Es como, o sea, llevo 10 años aquí, entiendo un poco cómo funcionan las cosas aquí y vengo de otro lugar, ¿no? Entonces es como, oye, hablemos, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo en tu proyecto de cooperación, lo que tú estás diciendo en tus artículos, a lo mejor no es justo, no es lo que está pasando. Y tú entiendes cómo funcionan las normas de justificación de aquí y por qué y a qué responden, etc. Entonces, claro que mi rol ha cambiado y sobre todo que se ha puesto al servicio de una cosa, una entidad a la que yo le veo toda la pertinencia del mundo, ¿no? Y que yo creo que yo ayudo, y ahora le podéis plantear la misma pregunta a él, que yo creo que yo ayudo bueno, pues a tener acceso a una serie de fondos y también a una serie de reflexiones que a lo mejor en el día a día de lo local no, tampoco te da tiempo a ponerte, ¿no? Te contesto más. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que Laura ya ha preparado todo el contexto, a calentar el ambiente. Ahora va a llegar Mamadou a rematar el debate que ya se ha abierto y que está genial, ¿no? Que es importante que lo tengamos, para eso están aquí Jajatay, ¿no? Vamos a hacer un descansiño de 15 minutos, nos vemos eso, y 15:15 para retomar con la sesión con Mamadou, ¿vale? Gracias. Ahora, oye, Laura, un aplauso para Laura, muchísimas gracias. A vosotras, mira qué grupo más participativo. Sí, al final sí, ya está, ya se ha abierto la veda. Muchísimas gracias, Laura, aunque vas a estar ahí, esperamos, ¿no? Que te quedas, pero muchísimas gracias y ahora continuamos. Chao. Venga, hasta ahora. Hola, hola, Mamadou. Hola, Muy hola. buenas.
Buenas, ¿cómo ¿Todo estamos? bien? Muy bien, ¿cómo os va? Vale, tú te has puesto en el fondo de todos los años, en el fondo de... Ya, de todos los años, sí. Ay, estoy Bueno, reventado. te lo ha preparado muy bien Laura el terreno, yo creo, ¿eh? La verdad que Ya, para que entres a dar caña a tope. ya veremos. Ya veremos qué va a ser. Sí, sí. No, te lo ha preparado bien y se ha Esperemos abierto el que sí. debate ahí al final, que está Han genial. participado todas casi, ¿eh? Después, que estaban calladitas. Llevaban todas las sesiones calladas, o sea que genial. Bien. Vamos a ver qué va a dar. Vale. Yo, Mamadou, voy a aprovechar y hacer un descansiño, voy a ir al Sí, baño. sí, haz un descanso y yo también, pues yo lo voy a dejar así, voy a quitar esto. Vale, pero va bien la conexión, así que eso, en 10 minutillos nos conectamos de vuelta, ¿vale? Nos vemos ahora. Acuérdate de cortarla y reiniciar todo. Me pone grabación en pausa directamente, la Ah, verdad. vale, porque yo lo puse en pausa. Entonces, ¿nos afecta a los dos? Pues eso parece, porque yo le iba a dar a detener y me dice, si detienes ya te vamos a enviar un mensaje. Y digo, no, pues tengo ahí para darle a reanudar, pues sí, parece que se cortan los dos. Vale, pues guay, mejor. Cada día es una cosa nueva esto. Cositas del Zoom. Venga, ahora nos vemos, Claro. Andrea.
Vale, pues vamos conectándonos. Aquí está Mamadou de vuelta. Qué suerte, Mamadou, que te hemos pillado en Senegal, porque viajas un Ya, montón. ya, ya. Sí, la verdad que sí. Vale, pues podemos ir arrancando, yo creo. Andrea, le damos ahí a reanudar la grabación. Está. Genial. Sí, se me ha puesto a mí también. Vale, genial. Pues vamos con la segunda parte de la sesión de hoy, que era fundamental, yo creo, completar un poco con el otro cerebro y también corazón de Jajatai, ¿no? Y tenemos a Mamadou Dia, escritor y activista. Y bueno, yo diría, después de leer tu libro, Mamadou, y de escucharte también el otro día en Carne Cruda, insisto, diría también soñador y humanista, ¿no? En un poco las ideas que planteas que las veo súper coherentes, súper lógicas y ojalá fuesen más compartidas, ¿no? Pero al acabar de leer tu libro te lo dije, ¿no? Dije, estoy 100% de acuerdo y debería ser un discurso que no viésemos de manera tan aislada y que no escuchásemos tanto, sino que debería estar mucho más universalizado. Y creo que tú además, por tu trayectoria, tienes mucho más criterio para poder decirlo, ¿no? Porque lo que has hecho de volver a tu pueblo a montar un proyecto de desarrollo local ahí, pues algo imagino complicadísimo, ahora nos contarás, ¿no? Pero que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Este viaje de ida y vuelta y que sigues en el viaje, ¿no? En el camino. Y ya yo voy a dejar de hablar porque creo que lo vas a contar muchísimo mejor tú. Tenemos eso, Mamadou, hasta las 8 para que nos sigas hablando de este sueño hecho realidad. Salam alaikum, Antonio. Aleikum salam. Bueno, estoy súper contento de estar con vosotros y poder compartir. La verdad que de la presentación, cuando me presentas o cuando me presentan en general, me río un montón porque... Y al final terminaste en la presentación diciendo que algo que solo creo que me define, o sea, de todo lo que has dicho, ¿no? Que es el hecho de ser soñador. Yo creo que todo lo demás cosas son etiquetas que en mi vida han venido, se han vuelto, han venido, han vuelto, va y viene, ¿no? Pero si hay algo que ha estado desde creo siempre, ha sido soñar. O sea, de hecho, el primer libro se llama 3052. El siguiente título es Kilómetros persiguiendo un sueño. Y esto ha estado, digamos, de alguna manera motivando mi vida, ayudándome a poder intentar entender el mundo y poder crear respuestas. Un mundo que es bastante complejo, o sea, porque muchas veces cuando estás viajando de un lado a otro, terminas siendo de toda parte
y a la vez de ninguna parte. Entonces, los soñadores viajeros, pues esas realidades nos definen, ¿no? O sea que soñamos tanto que nada nos pertenece, soñamos tanto que nada es imposible, pero también el hecho de ser viajeros hace que somos de muchas partes y a la vez de ninguna parte. Pues, y eso a veces también depende de cómo se utiliza, puede ser muchos momentos, digamos, una fuerza muy grande que te ayuda a poder entender y poder buscar respuesta hacia las cosas que son imposibles o que te proponen como imposible, pero también a la misma vez pues puede ser como, digamos, un poder muy, 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 muy grande para poder entender la vida. Y de alguna manera creo que somos esas personas que buscan entender la vida en toda su complejidad, porque cuando estás en España planeas diciendo, jo, es que es difícil porque estoy aquí. Y vuelves aquí pensando que va a ser fácil y dices, madre mía, es súper difícil. O sea, yo que soy senegalés, estoy aquí en mi pueblo, con la gente de mi pueblo. O sea, debería de ser fácil, pero no. No es fácil. Y aquí no hay excusa. No hay excusa para decir que no me entienden, no sé qué, no sé cuánto. No hay excusa. Y a la vez, pues ese ejercicio te ayuda a poder prepararte en todos los sentidos, prepararte mentalmente, prepararte desde el corazón, prepararte a buscar herramientas para poder, digamos, de alguna manera llevar las cosas donde tú quieres. Empezamos trabajando en algo que nosotros y casi todo el mundo llamamos desarrollo comunitario o desarrollo local, y en esos ejercicios que os hablaba antes, porque nuestro trabajo no deja de ser una investigación, unos ejercicios para poder entender, para poder crear una propuesta, pues llegamos a la conclusión, ¿no? De que hasta el término desarrollo, pues teníamos que volver a revisitarlo. ¿Qué es desarrollo? Cuando te hablan de desarrollo, realmente, ¿qué es lo que ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que pues lo que te están diciendo, ¿no? O sea, cuando te hablan de que pues tu pueblo o tu comunidad o tu familia tienen que desarrollarse, ¿qué mensajes indirectas están haciendo entenderte? Y esos mensajes, cuando te llegan a ti, ¿qué es lo que son capaces de poder despertar en ti, ¿no? Y también, pues, claro, todo lo que conlleva, ¿no? Porque cuando dicen un sitio es pobre o está en vía de desarrollo y que otra localidad es desarrollado y que tenemos que fijarnos en esa localidad, es también inducirnos a poder quitarnos la capacidad de poder cuestionar un proceso ya llamado desarrollado y de poder invitarles a la reflexión, ¿no? De poder decir, pues esas, entre comillas, países que llamamos de países desarrollados son países que más contaminan, son países donde pues hay muchas irregularidades, son países donde los migrantes, los refugiados, sus derechos no están respetados. Entonces, para mí, cuando les llamamos desarrollados y que nuestros países se ponen en marcha para poder desarrollarse, son capaces de copiar todos esos códigos y todos esos comportamientos. Entonces, pues llegamos a asistir, por ejemplo, a ciudades africanas que se pusieron en ese propósito de ser ciudades desarrolladas, en que hoy en día la esencia africana está totalmente perdida en esas ciudades. El propósito del capitalismo está totalmente metido en el ritmo de esas ciudades, cuando realmente desde aquí se podría hacer otras propuestas, crear ciudades muchísimo más saludables, crear relaciones humanas, relaciones muchísimo más humanas y crear una economía que permite el ser humano estar en el centro. Pero claro,
desde nuestra óptica es difícil, porque claro, nosotros estamos considerados como países en vía de desarrollo, como que hay algunos que ya han cumplido y que nosotros tenemos que ir cumpliendo, adoptando esas, digamos, esos códigos. Entonces, pues para nosotros era importante crear un laboratorio y dentro de ese laboratorio empezar un proceso de investigación, ¿no? O sea, como si fuese, a mí me gusta soñar, entonces me gusta crear todo mi mundo de soñador y decir, esto es un laboratorio en la que tenemos que ir haciendo experimentación, ¿no? Experimentando para poder ver. Y claro, dentro del laboratorio la primera cosa era como cambiar el término desarrollo y trabajar sobre otro concepto. Y ese concepto hoy en día pues es el concepto que intenta acompañar Hajata en toda su reflexión, pero también en todas sus maneras de trabajar. Creamos un concepto que se llama autorrealización comunitaria africana, que en sí la palabra ya te da bastante, te induce a lo que queremos decir. Autorrealización es decir, realizarnos con lo propio, con lo que tenemos, realizarnos desde donde estamos, pero también realizándonos en el mundo en el que queremos, o sea, creando el mundo que queremos ver, convirtiendo a Ganjol en un espacio de encuentro donde gente de muchos rincones del mundo podían compartir un proyecto a la vez diverso y común, es decir, a la vez singular y plural, es decir, un proyecto en la que nuestras particularidades estén representadas, pero también la comunidad se ve totalmente implicada, enriquecida y también fortalecida, ¿no? O sea que entonces pues empezamos, y ya cuando hablamos de autorrealización comunitaria, comparado al desarrollo, porque cuando hablas de desarrollo, todo es problema. O sea, en un proyecto de desarrollo, aquí, por ejemplo, cuando hablan de desarrollo, todo es problema. Los jóvenes son problema, las mujeres son problema, la falta de iniciativa es un problema, la falta de infraestructura es un problema, pues que todo es un problema, todo. Y claro, cuando te dicen todo esto es problema, también lo que hablaba antes, ¿no? Te dicen, mira allá, mira al otro lado. O sea, como que no te están diciendo, como en autorrealización, en que todo lo que tú no tienes es una oportunidad. O sea, todo lo que te rodea es una oportunidad. Es una oportunidad que tengamos tantos jóvenes, es una oportunidad es que las mujeres estén más representadas en este pueblo que los hombres, es una oportunidad que haya muchos espacios y que no haya infraestructuras, porque ha de construirla, entonces no, es una oportunidad. Y al final, cuando ya ves todas esas cosas como oportunidad, es una oportunidad que Ganjol hace unos cuantos años cuando lo buscabas en internet, pues casi no encontraba nada y que ahora cuando buscas encuentras cosas y encuentras un montón de cosas hechas por Hajata y por la gente de la comunidad. ¿Sabes? Al final pues ya ves que hay unas series interminables de oportunidades que se presentan y cómo ya creamos la relación entre todas esas oportunidades, ¿no? O sea, cómo intentamos crear una relación que pueda ayudar poco a poco a que cada gente de la comunidad se beneficie de este proceso de autorrealización en la que estamos. Y eso ya nos hace cuestionar qué tipo de economía queremos y ese tipo de economía que queremos, cómo la vamos a crear. Qué tipo de relaciones creemos y ese tipo de relaciones, cómo lo vamos a crear. Entonces, ya vemos un ecosistema que hay miles de posibilidades de que se pueda dibujar, ¿no? Un ecosistema. ¿Qué es lo que necesitamos, por ejemplo, nosotros para nuestros proyectos? Necesitamos cementos y pues la autorrealización nos invita a decir, no hay otra cosa que tengáis ahí en el pueblo que no sea cemento, pues reflexionamos y encontramos efectivamente que hay barro, hay paja, entonces podemos hacer unas ecoconstrucciones que ¿cómo se dice? Su huella de carbono es muchísimo menor que si la construcción fuese hecha por cemento, ¿no? Pues dentro de esos jóvenes que tenemos hay una gran números, ¿no? que son mujeres. ¿Cómo vamos a intentar que esas mujeres se posicionen dentro de esto, ¿no? O sea, y era muy bonito porque cuando empezamos a hacer bioconstrucción,
preguntamos a los hombres, ¿sabe hacer bioconstrucción? Dicen, no. Preguntamos a las mujeres, ¿sabe hacer bioconstrucción? Dijeron, no. Y decimos, pues yo mismo, Mamadou, que va a intentar introducir esa nueva cosa en Ganyol, pues tampoco sé. Así que todos vamos a ponernos a aprender. Y ahora, después de unos cuantos años, es bonito en que tenemos un centro cultural construido en bioconstrucción, una residencia artística construida en bioconstrucción, una pequeña unidad de reciclaje de plástico construido en bioconstrucción, pues un terreno de 2 hectáreas, casi todo construido en bioconstrucción, un centro de salud construido en bioconstrucción. Es decir, que ya lo que hablaba antes, ¿no? Ya cómo aprovechamos de las oportunidades. Esa bioconstrucción en la que hay una parte en la que pues la construcción nos dice, necesitamos gravilla. Y nosotros reflexionamos, ¿qué podemos sustituir a la gravilla? Pues vemos que hay muchas mujeres que están en la orilla transformando los productos que vienen del mar. Entonces producen muchísimas conchas y esas conchas lo utilizamos en todo lo que es la base de la construcción. Y ya no necesitamos ir a unos casi 300 kilómetros, más de 250, a Dakar para poder comprar gravilla. No necesitamos ir tampoco para comprar cementos, ¿no? O sea que bajamos, reducimos y todo ese dinero va hacia estos grupos de mujeres que están en la orilla. Formamos los jóvenes en todos los trabajos. Claro, hay una parte de la construcción en que tenemos que tener, ¿cómo se dice? En que tenemos que tener azulejos, ¿no? Pues los azulejos normalmente también lo comprábamos desde Dakar y venían muchas veces desde Europa, ¿no? Pues hacemos una reflexión también en torno a esto, pues creamos un equipo que puede crear baldosas con prensas y pues este equipo se pone a producir esa prensa, entonces esa baldosa. Entonces, poco a poco necesitamos estar visible, necesitamos visibilizar todo el proceso que estamos haciendo, pues necesitamos una productora audiovisual que puede ir grabando, que puede ir acompañando todo el proceso para que nosotros mismos también seamos quienes van a contar esto, pues creamos esa productora audiovisual. Pues de la misma manera necesitamos generar una comunicación entre nosotros y la comunidad, con los hijos de Ganyol que están fuera. Pues creamos una radio comunitaria que también tiene una parte, digamos, online, ¿no? Para poder difundir también todo lo que estamos haciendo en las redes sociales. De alguna manera, este proceso viene a cambiar, enriquecer muchísimo una reflexión que es bastante compleja, que es bastante difícil. No es que tengamos, digamos, la receta, no es que lo que estamos haciendo, os podría decir, está funcionando súper bien, ¿no? Pero por lo menos ha permitido crear toda una revolución en un pueblo muy lejano, acompañar desde el pueblo un montón de procesos en las grandes ciudades, tanto en Dakar como en San Luis, provocar que la gente de esas ciudades o de casi todos los rincones de Senegal podrán venir aquí. Ahora que estoy hablando, hay un grupo que ha venido del sur de Senegal, de Casamance, y que van a pasar aquí 3 días, ¿no? Y también provocar la misma cosa, que la gente de Ganyol se mueva y vean y comparten los procesos también que llevan a cabo, las reflexiones y también su manera de ver mundo y su manera de querer hacer mundo. Entonces, un proceso bastante interesante en la que día a día aprendemos, en la que día a día pues seguimos esa crítica constructiva, ¿no? ¿Qué es lo que podemos mejorar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y que a la vez, pues dificulta bastante los procesos de cooperación, porque los procesos de cooperación es, si tú escribes un proyecto proyectando 1 más 1 son 2, no te da tiempo ni siquiera de calcular 1 más 1, 2, son 2, y ni siquiera menos ponerte a reflexionar, a poder entender mejor 1 más 1 que es
o cómo se puede mejorar, qué se podrá hacer. Y esa máquina, pues, pues digamos, una vez de que ya está en on, es muy difícil pararlo. Y pues lo que dificulta bastante el proceso que estamos aquí llevando a cabo. Pero creo que es interesante, pues de alguna manera, ¿no? Como Jajatai ha ido, nació, pero también ha ido creciendo y el reconocimiento que está ganando, ¿no? A nivel local, a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Siendo un proyecto muy pequeño en un pueblo muy lejano de las grandes capitales. Pues para mí también esto es bastante interesante y es como, digamos, lo que nos refuerza a querer seguir en esa reflexión, ¿no? En esa investigación, ¿no? De decir, por lo menos ese pequeño reconocimiento que vamos teniendo nos refuerza a poder seguir en la línea, sabiendo que es una línea muy difícil, porque si Jajatai fuese un proyecto de asistencialismo, digamos que podría llegar muchísimo más rápido, muchísimo más lejos, pero claro, es un proyecto bastante crítico, es un proyecto que no para de revisarse, como lo que he hablado, o sea, es un proyecto de investigación. Entonces, al ser un proyecto de experimentación, es muy difícil sistematizar un proceso, porque para ti como que siempre se puede ir mejorando, ¿no? Y no sé, quizás he hablado demasiado. Podríamos conversar, Me ¿no? parece Con lo que... interesante, Mamadou, en cómo ha terminado la conversación con Laura, que estábamos cuestionando, y digo yo que es necesaria cuestionar la cooperación, ¿no? Y creo que vosotros desde Jajatai, tras muchos cambios y muchos procesos también, habéis dicho sí a la cooperación, pero de otra manera, ¿no? De otra forma, ¿no? Es verdad que muchos proyectos, Agareso igual, nacen sin querer vincularse a la cooperación, como más independientes, más tal, y al final el camino un poco por la profesionalización, ¿no? Y porque al final, en nuestro caso es que era vivir solo de voluntariado, no hacía durable el proyecto, ¿no? Lo hacía muy intermitente, muy a bandazos. Dijimos, vamos a profesionalizarnos, ¿no? Y lo mismo, sí a la cooperación, pero cuestionándola y de qué manera, ¿no? En nuestro caso es la cooperación que hacemos fuera, vamos solo con formación o aportamos materiales técnicos por los fondos que podemos conseguir aquí. Pero creo que es súper importante ese debate, ¿no? Entonces, sigue a la crítica, pero también estamos unas ONGs que al final estamos trabajando en cooperación, aunque haya una crítica, ¿no? Sí, para mí, de hecho, la crítica se tiene que hacer dentro. A mí hay muchas veces que la gente me dice, si criticas tanto la cooperación, ¿qué haces aquí? Y digo, por eso estoy, porque para mí es un terreno que tenemos que mejorar entre todas y todos. O sea, los fondos son fondos públicos, entonces, al igual lo que le gestionan, como nosotros que dirigimos organizaciones que se benefician y que otros se benefician, creo que cada uno tiene su palabra por decir. Y más a los que le interesan, que están dentro, que intentan investigar para poder encontrar respuestas, que, por lo cual la cooperación ha sido creada. Entonces, para mí, la crítica la tenemos que hacer dentro. Estando dentro, pues haciendo una crítica, y una crítica que no es que me tiro por allí, lanzo las piedras y apañaros vosotros. O sea que nuestra crítica no es esta, nuestra crítica es, estamos en un terreno, estamos intentando provocar cambios, estamos con la mano dentro del barro para poder construir experimentar, construir este cambio. Entonces, pues no pretendo irme a otro lado y criticar la cooperación. O sea, pretendo estar dentro de la cooperación, crear soluciones dentro de la cooperación, trabajar dentro y hacer las críticas dentro para que haya mejora. Y también esa mejora
estar en el motor, ¿no? Estar en el motor de esa mejora, cómo se puede cambiar, qué es lo que hay que hacer. Para mí eso es súper interesante. Nosotros también en principio, cuando Jajatai nació en 2013, 2014, tirábamos bastante también con voluntarios y sabemos realmente qué es tirar con voluntarios. O sea que cuento con el tiempo que tú me ofreces. Entonces, ese tiempo que tú me ofreces está bastante limitado, o sea que no te puedo exigir algunas cosas. Entonces, y esto es un trabajo, es una responsabilidad como todas las otras responsabilidades. Y la persona que tiene que trabajar en esto también tiene que poder atenderse personalmente y luego poder atender su familia, poder soñar, poder viajar, poder tener una vida digna. O sea, no deben de estar en esto mal viviendo. Y muchas veces para los proyectos sociales, sobre todo los que trabajamos en los proyectos sociales, participamos ¿cómo se dice? En marginalizarlos. O sea, marginalizándolos diciendo, vale, pues de la manera como más humilde, más humilde, y al fin y al cabo, casi todos los proyectos que hacemos son proyectos que son o muy aburridos o técnicamente no hay unos profesionales detrás para poder acompañarlo, porque tenemos que grabar un vídeo en vez de pensar a buscar una persona profesional que lo grabe porque es un mensaje social que tiene que llegar a la comunidad y que tiene que ser atractivo, pues lo que hacemos muchas veces es, ay, mi amigo fulanito tiene una cámara, quizás no lo podía prestar, hacemos esto, hacemos lo otro, pues el guión no se trabaja, pues el proyecto pues es bastante, de hecho el proyecto va a ser el reflejo del proceso que hemos, de seguir el que hemos partido para poder crearlo. Y no va a ser ni atractivo para nosotros, ni va a ser atractivo. Entonces pasamos mucho tiempo creando productos en que la gente pues va a ser muy difícil que lo van a pues, utilizar, ¿no? Entonces, para mí también esto pues son los grandes retos y las grandes reflexiones que tenemos que hacer en torno a los proyectos sociales que tenemos, intentar intentar aportar a la gente que se cansa para poder llevarles a cabo, para que pueda tener una vida digna y que lo social sea atractivo. Para mí es que lo social tiene que ser atractivo. O sea, dedicamos, no son 2 horas, no son 4 horas, ni es un mes, ni es 3 meses que no tengo nada que hacer, que lo voy a dedicar a eso, sino es una vida, de hecho son compromisos políticos muy, muy profundos, o sea, muy, muy profundos. Entonces, nos deben de permitir vivir, nos deben de permitir tener la fuerza para poder seguir exigiendo, para poder seguir negociando, porque, no sé, antes hablaba con una persona y le dice, pues que nosotros un montón de veces parecemos como unos mendigos, no sea, mendigando, ¿no? A que nos den subvenciones por aquí, a que nos den subvenciones para allá, y también transformamos a la gente a la gente o a las administraciones que nos dan esos fondos, digamos, como unas especies de padres, ¿no? En la que les tenemos que suplicar, les tenemos que pedir, y no, o sea, que ellos están con unas responsabilidades y nosotros estamos con otras responsabilidades. Y también para mí medir esto es bastante importante. Para mí, o sea, son todos los retos que tenemos y también ir creando mejores maneras de responder a los proyectos para que también la dependencia sea menor y que no nos vean como dependientes, sino que nos vean como partener, ¿no? Como aliados, como socios, para poder ir creando conjuntamente propuestas de transformación social. Sí, y creo que es interesante dentro de vuestra reflexión el tema de cambiar las narrativas, ¿no? Desde África, ¿no? Y es que creo que, bueno, yo sí que he vivido en África y he estado ahí, que es muy diverso, muy enorme, y aún así
me cuesta mucho en pensar, en soñar en cómo cambiar esas narrativas, ¿no? Vosotros estáis ahí con Journafrique. ¿Qué reflexiones están saliendo de estos encuentros y hacia dónde queréis guiar un poco ese cambio en la comunicación? Es súper difícil. Ya. O sea, porque los medios convencionales, ayer, más o menos a esta hora, vino aquí una investigadora estadounidense que vive en Italia y otro que es también otro estadounidense que vive en Dakar. Pues estaban haciendo una investigación sobre migración relacionándole a la rareza de la pesca, ¿no? Y pues han sido enviados de una chica, por parte de una chica también americana que participó en el último Journafrique que organizamos, ¿no? Entonces, pues, y justamente hablábamos de cambiar la narrativa. Y yo, vamos, les hacía hincapié en que para mí cambiar la narrativa parte de cambiar las preguntas, porque las preguntas condicionan las respuestas. Entonces, y los grandes medios ya como que tienen un público y tienen las grandes preguntas frente a un tema para poder acceder a la respuesta. Entonces, hacerles cambiar la pregunta es súper difícil y cada vez lo veo, ¿no? O sea, por ejemplo, las preguntas que te hacen y tal. Entonces, por eso nosotros es primordial, ¿no? Seguir trabajando en eventos como Journafrique para poder ser insistente, ¿no? En que hay una necesidad, hay una urgencia grande de poder cambiar las preguntas si queremos cambiar las narrativas, porque la pregunta condiciona en muchos casos la respuesta. Tú le vuelves a decir que eso no es así y te vuelve a hacer la pregunta formulándolo de otra manera. ¿Por qué? Porque hay una respuesta que esa persona ya, digamos, sabe en su mente y quiere que tú lo vuelvas a sacar, ¿no? O sea, que no están dispuestos a preguntarte sobre a ti lo que te importaría decir, ¿no? Porque el pensamiento europeo de que todos los jóvenes africanos quieren ir a Europa está muy anclado en la cabeza de los periodistas europeos y europeas, y que cuando vienen te bombardean con esas preguntas. O sea, y no hay manera de poder llevarle a la otra pregunta, que es ¿por qué los africanos no tienen derecho a viajar? O sea, ¿por qué tienen que dar explicaciones para viajar? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que dar explicaciones? O sea, un joven, además les dije, vosotros teníais que dar explicaciones para poder venir aquí a Senegal, pues a vivir o a hacer esa entrevista de ahora. No. Entonces, ¿por qué a los jóvenes africanos se le tienen que dar siempre ese tipo de pregunta de ¿por qué todos queréis venir a Europa? O sea, para mí, entonces, claro, la pregunta cambia totalmente la respuesta, porque si decimos, ¿por qué los jóvenes africanos no pueden viajar a Europa? Ya la pregunta es muy diferente a la otra. O sea, y así ya empezamos a oír otro tipo de discurso, empezamos a intentar entender desde otra prisma una realidad que es muy compleja, una cuestión con miles de cuestión y con miles de respuestas. Y aquí lo que interesa es solamente tener una respuesta. Y a partir de esa respuesta ir generando proyectos que para mí todos participan en el gran negocio que es la migración. Porque la migración es un negocio que desde que se lucran miles de, o sea, de personas basándose en todo lo que es el sistema de seguridad, sistema de armamento en la frontera, y que esto es bastante interesante. Entonces, pues guardar esto y poner siempre la migración en el centro de los debates entre el norte y el sur, y convertir nuestra vida, porque al fin y al cabo también la vida de los africanos se reduce a solamente que no podemos hablar de otra cosa que no sea migración. Entonces, para mí, esas cosas es súper importante. O sea, que volver a sacar esas cosas es súper importante. O sea, tenemos una vida muy compleja
muy compleja en que la migración puede ser una pequeñísima cosa, pero reducimos nuestra vida en un proyecto, reducimos nuestro discurso, reducimos nuestra visión de mundo en solamente poder hablar de ese tema y poder hablarlo desde la prisma egocéntrica. Y me parece como, joder, o sea, me parece que nos perdemos unas cosas esenciales muy importantes. A mí me sorprende mucho, bueno, intervenid lo que queráis, veis que esto se está convirtiendo en una charla, ¿eh? O sea, que yo pregunto, pero preguntad vosotras también si queréis, pero sí que veo que por lo menos aquí en España y en Europa en general se reduce el debate migratorio a las tragedias, ¿no? O a cuando hay saltos masivos o lo de Calabria que ha pasado ahora, pero nunca se habla del foco, del origen, ¿no? O sea, de repente lo que pasó en Ceuta, que era mucha gente de Sudán del Sur, ¿no? No vamos al foco del origen, no se habla, está totalmente silenciado ese debate que yo lo veo obvio, que es lo que te decía, en que veo tu discurso muy coherente y que debería estar mucho más universalizado, y nos lo reducimos a tragedias que van a seguir pasando mientras no cuestionemos y no saquemos a la opinión pública a la palestra el origen de la desigualdad, ¿no? Y el origen de por qué de repente hay éxodos masivos de personas, movimientos de tanta gente. ¿Por qué? Vamos a preguntarnos, ¿no? Si vienen de Sudán del Sur, de Costa de Marfil, de Senegal, ¿qué sucede en estos sitios? ¿Por qué está esa desigualdad? ¿Por qué esa gente se quiere mover, ¿no? Eso está totalmente silenciado y aplacado, no se habla. Y toda la energía y todos los titulares van a tragedias, muertes o ya encima pasándolo por invasión o... Yo alucino, ¿no? Cuanto más tiempo estoy en esto, alucino que nunca salga a la opinión pública el foco, ¿no? El origen. Lo que hablaba antes, ¿no? Del hecho de, o sea, es triste, pero la migración es un negocio. Y cualquier negocio necesita marketing, necesita comunicación. Y desgraciadamente todos los periódicos convencionales participan en la promoción de este negocio. O sea, es bastante importante. De hecho, para los que se lucran de esto, es importante que haya asaltos. Es muy importante que haya gente que se muera. Es muy importante que no exista el otro debate, que es el debate de por qué no pueden viajar. ¿Sabes? Entonces, para los que se lucran de ese negocio, es muy importante que ese marketing, porque al fin y al cabo es lo que lo hemos convertido, que ese marketing llegue a la población y que llegue a la población de una manera. Llegue a la población, o sea, de una manera, porque si llega a la otra manera la población ya deja de ser interesante, ya deja de convertirse en un negocio y ya dejarán de ganar los millones de euros que sacan de la frontera. Entonces, pues, y eso también se sabe perfectamente, pues hay un montón de investigaciones sobre ellos, de los que se lucran, de las empresas que se lucran de la frontera, qué empresas son, quiénes los dirigen, qué puestos han ocupado en la política española. ¿Sabes? O sea, eso se sabe, eso son cosas que se saben. Pero claro, vuelvo a decir que como es un negocio, es bastante interesante hacer todo un plan de marketing, es bastante importante hacer todo un plan de comunicación y efectivamente, pues tú nunca no te puedes no enterar de cuando hay un grupo que entra en la frontera. ¿Por qué? Porque claro, hay que sacarlo en la luz del día para poder hacer entender a la gente en que necesitamos más medio para poder comprar cámaras de vigilancia, para poder comprar materiales, para poder meter más gente aquí. Esa gente, pues, cuántas empresas de catering les tendrá que dar de comer. Todo esto es un negocio. Entonces, ese negocio, pues, para la gente que le sacan partido, es muy importante que la situación siga como siga. Y es muy triste que esto no pase. Por eso,
las organizaciones que intentan luchar contra eso tienen que también dotarse de medios, tienen que también dotarse de presupuestos para poder hacer campañas paralelas a esto y que muchas veces es difícil. O sea, esas campañas de esas investigaciones que se hacen, esas campañas que se hacen para poder divulgar todo el negocio de la migración y todas pues las empresas que se lucran de ellos, pues muchas veces esa gente son amenazados de muerte, son gente perseguidas, son gente pues que hay todo un grupo de mafiosos que les persiguen y que les intentan dificultar la vida. Sí, comenta María Filgueira, muy de acuerdo, de verdad, el negocio de Frontex a quien beneficia es siempre a la misma parte y se apoya en ese discurso de odio tan frecuente, ¿no? Que hay una visión muy sesgada, tú migras y yo viajo. Mariam, creo que has levantado la mano primero, después vamos con Candela. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Vale, yo soy Mariam. Me está pareciendo súper interesante toda la charla y solo quería decir que tenéis, bueno, que estoy súper de acuerdo con vosotras porque la verdad siempre que leo noticias o intento investigar, intento aprender, siento que no puedo, siento que hay como una barrera que imponen los propios medios y la propia gente que se dedica a divulgar información, porque siento que no logro aprender nada sobre cuál es el origen de los conflictos, sobre qué es lo que realmente está pasando y intento informarme y no sé dónde acudir para poder saber qué guerras están pasando, ¿no? El otro día, cuando estábamos hablando la otra charla, yo decía, necesito más contexto, necesito tal, pero ¿por qué? Porque igual soy yo que no soy capaz de saber dónde buscar y las fuentes correctas, pero me da mucha rabia porque siempre se habla desde la tragedia, la fatalidad, las catástrofes y no hay una objetividad dentro de que no se puede ser objetivo, no hay un contraste, pienso yo. Y también creo que haría muchísima falta como que nos diesen herramientas, incluso, bueno, en la propia carrera del periodismo. Yo como periodista no se me han dado recursos o herramientas para, por ejemplo, cómo cambiar esa manera de hacer entrevistas, de preguntar para no estar desde una actitud paternalista, colonialista, incluso racista, como vemos, porque yo a veces lo tengo integrado y digo, ¿cómo lo hago para cambiar esa visión? Yo misma digo, no quiero actuar desde ese tono, ¿no? Y creo que eso no se está implementando, al menos yo vivo en Cataluña, no lo he visto y no sé, creo que hace mucha falta. Nada, eso, que muchas gracias. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo, pero creo que efectivamente nosotros o sea, yo he vivido en España durante 8 años y efectivamente, y volviendo a Senegal, pues tú ves que los medios, o sea, no, es una cosa que pasa en España y es una cosa que pasa aquí. Los medios convencionales, la realidad del problema no te lo van a sacar. O sea, aquí cuando le hacen algo al partido de la oposición, tú no vas a ver esto en la televisión nacional. No lo vas a ver. El presidente de Senegal, cualquier paso que da, cualquier cosa que inaugura, pues es una edición de telediario extendida. Pues ya hemos llegado a esto. Nuestra manera también de consumir información no es muy responsable, eso también hay que entenderlo, pues, y luego la manera también de producir información de los periodistas que están en los medios convencionales tampoco es responsable. Entonces, es decir que aquí hay un terreno bastante interesante para que todas las cosas que van contra pues las propuestas de poder crear una dignidad social, pues falla totalmente y en todos los sectores, o sea que podemos llevarlo al sector de la migración como podemos llevarlo en cualquier otro sector que intenta dar dignidad a una comunidad, a un pueblo, a un grupo, pues falla. ¿Por qué? Porque no existe la responsabilidad ni existe la otra parte, en la otra parte que va a pedir, ni existe esa responsabilidad de decir que yo exijo. O sea, digo, creo que esa manera de ver las cosas también nosotros nos le hemos ido quitando. O sea, yo, por ejemplo, aquí en Senegal me veo en un montón de situaciones que me tengo que callar, que me tengo que silenciar.
y no soy así. Entonces, pues al fin y al cabo me voy a la cama con una rabia de la leche, sabiendo que la propuesta que tenemos nos la pueden fastidiar, nos la pueden quitar y no pasa nada. Es que no va a pasar absolutamente nada. Y hemos llegado a esos términos en que pues las personas que menos aportan a la humanidad son las que más fuerza tienen y son las que más control tienen. Y nosotros como pueblo nos hemos alejado los unos de los otros y que la fuerza que podríamos tener para contrarrestar esos poderes ya le hemos totalmente perdido. Entonces cada vez estamos más aislados, cada vez estamos más frágil, cada vez estamos más frágil como comunidad. Todas las herramientas que la nueva tecnología nos podían haber traído para poder ir mejorando y crear contrarrespuestas, que lo podemos porque cada uno tiene un medio potentísimo en su bolsillo para poder cambiar las cosas y aportar a que otros participen en este cambio, pues al fin y al cabo no creemos en esto. Candela. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, bueno, yo solo quería comentar que pienso que cuando se simplifica a la juventud de África, simplemente en Europa, como personas que emigran, o sea, contribuye en gran parte a estigmatizar a la gente joven que viene a Europa, que quizá también genera una narrativa concreta sobre toda África, cuando África es un lugar muy diverso y con muchas capacidades. Era un poco lo que hablábamos con Laura antes, ¿no? Que es un lugar que tiene muchas cosas, que no hay que enseñarles a pescar, ya saben pescar, ¿no? Entonces, que siento que cuando solo se habla de migración y no de los problemas reales que existen en África, lo que hacemos es simplificar y hacer que la gente que desde Europa se piense que son incapaces y que simplemente hay que darlo por perdido, que si quieren que vengan, que se maten por venir y que luego ya... O eso es como lo veo yo, ¿no? Que pensamos que a veces que la gente que viene es la que no tiene recursos y a veces es mentira, es gente que ya ha estudiado, que está formada y que se encuentran con una sociedad súper hostil, que no se preocupa en absoluto por las condiciones, ¿no? No sé si, yo lo digo desde mi visión, así un poco desde el desconocimiento, pero bueno. No, hay todo, o sea, hay toda una complejidad, ¿no? Para poder describir quiénes van. Pero si podríamos simplificarlo, ¿no? Son gente que no están a gusto en general. Son gente con ganas de cambio, con ganas de dar un paso. O sea, no es una juventud pasiva. La juventud que se mueve no es una juventud pasiva, o sea, es una juventud activa. Es una juventud también que cree en que pueden ir mejorando su vida. O sea, son jóvenes muy optimistas que se proyectan y se proyectan desde lejos, se proyectan con una fuerza increíble. Se proyectan con una fuerza increíble. Y que si hay algo que los jóvenes del mundo, o sea, de alguna manera comparten, y también haber tenido la suerte de vivir en Europa y de ser africano, es que no están respetados en ninguna parte. O sea, pues yo he vivido con la juventud española y vemos cómo se trata a esa juventud, cómo se le considera, vemos su poder de decisión, qué poder de decisión tienen, su poder de participación, su poder de provocar cambio. Entonces, y no creo que haya un distanciamiento largo, ¿no? Viendo los jóvenes desde distintos, digamos, esferas, ángulos del mundo. O sea, los jóvenes no son considerados. Entonces, donde realmente en Jajatay, cuando intentamos crear pues una respuesta comunitaria,
fuimos de alguna manera muy radical. Yo no quería personas mayores en nuestra estructura. O sea, quisiera que fuese un espacio donde hay personas jóvenes que aprenden desde la estrategia del aprender haciendo, ofrecerle un espacio donde pueden cometer errores, donde pueden, como se dice, ponerse en prueba, pues chocarse contra la pared, aprender, ir cambiando cosas y tal. Para mí fue una manera muy provocativa de decir que en nuestra organización vamos a meter solamente jóvenes y que la respuesta que vamos a crear va a ser una respuesta juvenil. Y no era solamente crear esa respuesta para digamos, decir, mira lo que somos capaces de hacer los jóvenes africanos o los jóvenes senegaleses. No, era un mensaje simbólico a la juventud del mundo, porque si algo compartimos es esa falta de consideración en toda parte. O sea, en el terreno político, donde los grandes cambios se provocan, donde como nuestra vida se va a diseñar y lo que nos van a permitir hacer, en los poderes de decisión no hay ninguna persona joven. Pero lo digo por aquí, ni aquí en Senegal, ni allá en España, ni en Francia, no lo hay. Entonces, pues yo de alguna manera lo que quería era crear un espacio donde nos podemos reconocer en las diferentes dificultades que atravesamos y que también, más allá de reconocernos, intentar ir provocando cambios que nos pueden representar y que puede ser nuestra, digamos, nuestra carta de presentación. Es decir, que somos capaces de provocar esos cambios, somos capaces de diseñarlo, somos capaces de hacerla arrancar, pero también somos capaces de mantenerla en el tiempo. Y que vamos a reclamar cada vez más espacios, vamos a reclamar cada vez más dignidad en ese sentido. Entonces, para mí, que he tenido esa suerte, ¿no?, de poder ver la juventud a nivel local y a nivel global, pues eso también influye muchísimo cuando nosotros creamos proyectos que pretenden traer respuestas. O sea, vemos la crisis climática, que es a nivel local y a nivel global, intentamos crear proyectos eco, proyectos bioresponsables para poder dar respuestas. Y no damos esas respuestas solamente para aquí Ganyol, no le damos desde Ganyol, pero cuando le damos desde Ganyol, le damos también a nivel global. Los problemas también que desde casi todos los rincones del mundo pues existen a nivel de género, pues intentamos crear respuestas desde aquí, pero no creamos respuestas solamente para Ganyol, creamos respuestas desde aquí para decir que desde Ganyol mira los pasos que hemos dado y también para otras partes que podemos aprender y poder vernos como una comunidad única, pero a la misma vez diversa, y poder reconocernos en diferentes procesos partiendo de los nuestros. Me callo un rato para poder permitir a otros de reflexionar. Y poder reflexionar a voz alta porque, venga, Mar decide reflexionar con nosotros. Adelante, Mar. Hola, sí, yo quería preguntas más relacionadas con la organización interna de Jajatai, porque nos estaba comentando Laura, bueno, que algunos proyectos ya eran bastante independientes a nivel financiero y quería saber un poco en los orígenes cómo habíais conseguido la implicación de la comunidad local, si teníais como alguna hoja de ruta o cómo funcionó, y también cómo ha llegado hasta ahora que vamos, lo que contaba Laura, que se ha profesionalizado parte del equipo o no sé cuánta parte, y que incluso eso, que algunos proyectos ya tienen financiación propia y ya vosotros estáis como solo de soporte.
¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, lo que hablaba, ¿no? Es desde el aprender haciendo, o sea que nosotros al vivir en el pueblo y ver la realidad del pueblo y también lo que hablaba antes, ver cómo el concepto autorrealización nos ayudaba a poder ver todo como oportunidad. Entonces, es decir, cuanto más participación generamos en el pueblo, menos solos nos vemos. O sea, que nos vemos dentro de un ecosistema en que todo se convierte en oportunidades. Arrancamos un nuevo proyecto. Necesitamos, por ejemplo, como lo que hablaba antes, necesitamos gente que lo construye. Es importante que esa gente que construye esa nueva infraestructura sean de Ganyol. Necesitamos azulejos, pues en vez de comprar azulejos, intentamos hacer baldosas, que hay un grupo de Ganyol que lo haga. Y luego ese grupo cuando hace esto, convierte esto en su posible negocio. Ya no solamente produce para Jajatay, pero también produce para la gente local o la gente de alrededor que quieren comprar ese tipo de baldosa. Necesitamos, por ejemplo, comprar todo un mobiliario. Y no solamente tenemos este proyecto, sino también en el futuro seguimos construyendo proyectos y tal. Pues empezamos trayendo gente que viene desde fuera a formarnos, a poder hacer sillas, poder hacer mesas, poder hacer armario. Y cuando forman el grupo que forman se convierten en los posibles personas que pueden generar un negocio que pueda hacer mobiliario. Así íbamos generando, ¿no? O sea, pues a un momento dado en que ya somos un grupo muy grande, porque la verdad que somos bastante, alrededor de todos nuestros proyectos hay 87 personas, y entonces somos un grupo muy grande y pues nos viene a visitar muchísima gente, casi nunca estamos solos, siempre hay gente que viene a visitarnos, entonces tenemos unas necesidades de alimento, ¿no? Pues creamos un huerto para que este huerto pueda producir los alimentos que necesitamos. Y si hay una sobreproducción, pues también poder venderlo a nivel local. Pues lo mismo también pasa con los animales, ¿no? Empezamos a tener un gallinero, empezamos a tener una ganadería, ¿por qué? Porque vamos a tener esas necesidades, ¿no? Y pues lo mismo, el tema de la tela, pues Ganyol, como todos los rincones del mundo, consumimos y intentamos lo que lo consumimos conocer la gente que produce lo que consumimos, ¿no? Entonces, pues intentamos que el grupo NITE, que está con nosotros, pues nos hacen la ropa una parte importante de la ropa que llevamos. Y como nosotros compramos, pues se lo compramos a ellos. Pues lo que hablaba antes, ¿no? Pues tenemos un tejido, pues así como cada vez más diverso, cada vez más completo, cada vez con más ofertas y pues creando lazos para que pues, se pueden retroalimentar. Cuando pues uno de los equipos tiene un evento, tiene una cosa que hacer, pues llama a la productora audiovisual para que le pueda hacer la foto, los vídeos y tal, pues y les pagan a ellos. Entonces, pues así, pues este es el sistema que hemos visto y que pues intentamos desarrollar. Entonces, ahora tenemos una escuela de formación que cada año pues forma un grupo de 60 personas. Entonces, ese grupo de 60 personas que se forma, hay una parte del grupo pues que pueden meterse en esos diferentes espacios que ya tenemos creado, en la necesidad de esos espacios, el personal que necesita. Cogemos un grupo de 15, ya hemos creado una incubadora de empresa, ya hemos creado un hub y el resto pues lo metemos en este hub y este hub pues tiene como objetivo crear microempresas a base de esas formaciones que han tenido, para que así ya también pues poder ofrecer la posibilidad de que cada año la cantidad de empresas que creamos podrán ir creciendo, ¿no? De todas formas, esta pregunta de Mar es la gran cuestión, ¿no? En cuanto a la financiación de
de este tipo de proyectos. Me acuerdo que me quedé en la primera charla de Laura, ¿no? Que habló de cómo habéis querido montarlo todo pues de esta manera independiente, y llega un punto en el que no ves que no aguanta el proyecto, ¿no? Y creo que estamos en lo mismo si hablamos de temas artísticos o de documental. En mi caso, ¿no? La financiación es el gran escollo a salvar para encontrarla y luego para poder ejecutarla de manera ética. O sea, que contentar al financiador y hacerlo todo de la manera que tal, pero además manteniéndote ético y que luego lo puedas visibilizar y lo puedas mostrar, ¿no? Es ahí muy difícil, y creo que tampoco hay una respuesta única, sino, como dice Mamadou, adaptada a cada organización. Pero requiere Y mucho esfuerzo, eso está clarísimo. requiere muchísimo y mucho esfuerzo y ir pensando, ir mejorando. O sea que efectivamente no hay una fórmula mágica que tú dices, este es. O sea, dependiendo de dónde estés, del grupo de personas con la que trabajas, que para nosotros es muy difícil porque yo cuando me metí en trabajar en esto, para mí era importante y para todo el equipo de Jajatai conocer nuestros beneficiarios. Nosotros no queríamos decir somos una organización que trabajamos en África o que somos una organización que trabajamos en Senegal. No, nosotros habíamos dicho que vamos a hacer una organización que trabaja en un sitio específico para poder ver el impacto de nuestro trabajo en las personas que trabaja con nosotros. Eso también tiene un problema muy grande en que pues, tú vas viendo esas personas en punto de inicio en la que arranca con el proceso, y vas viendo cómo su vida va cambiando, ¿no? Y ya de repente, cuando quiere autonomizar pues el parte del proyecto en el que está, y ves que es difícil que lo hagas ahora, porque todavía este proyecto no es tan fuerte para que sea independiente. Y eso pues son los eternos conflictos en los que estamos siempre, porque para nosotros pues creamos un proyecto, creamos un grupo que gestiona este proyecto, por ejemplo, el tema del plástico, ¿no? Tenemos una pequeña empresa que se llama Refarat, que significa en Wolof rehacer, pues creamos un equipo de gestión y un equipo de producción que gestionan ese proyecto y que les vamos acompañando un año, les vamos acompañando otro año y el tercer año pues intentamos pedirles que sean, que intentan ser sostenibles, que intentan generar un mecanismo que les permite pagar los salarios al personal. Y ves que es súper difícil. Y también ves que, bueno, o sea, Rama o Aisatu o Astu, que yo conocí, que está en esto, y que ves que el proceso le ha cambiado su vida y que esta persona significa ya algo en su casa, en su barrio, porque se ha metido en un proceso que le ha transformado la vida. Pues ahora si esto se va al suelo, ¿qué hemos hecho? Y esto para mí es una de las cosas más difíciles, o sea, y que está allí. Hay que seguir repensando, reformulando, recreando. No hay una fórmula, no hay una fórmula. Y que nosotros siempre estamos en esto. No es una empresa de tornillos en la que tú dices, ya no produzco más tornillos, no lo vendo y tal. No, son personas humanas con las que trabajas y son sentimientos. Y claro, eso es muy difícil. Y esto, que la cooperación toma esa parte en cuenta es muy, muy difícil. Es muy difícil. Nosotros fue una decisión política decidir trabajar de esa manera. Yo no sé, Mamadou, si estarás de acuerdo conmigo, por lo menos en mi experiencia en Guinea y ahora aquí también en Galicia, pero he estado en muchos proyectos de cooperación con ONGs grandes, pequeñas, de todo. Lo que creo que más orgulloso estoy y lo que veo que queda, porque los proyectos, como hablamos, tienen una duración muy limitada.
1 o 2 años, y es verdad que cambian mucho las situaciones de los contextos y las situaciones personales, como dices, pero de lo que creo que estoy más orgulloso y que creo que eso siempre queda es la formación. O sea, ahora vuelvo a Guinea, después de 8 años después, y ver que los chavales que estaban en la ONG conmigo están ahora currando en la tele o haciendo pelis, es como, eso puede pasar lo que sea, ¿no? Con la ONG que se monta o con el proyecto que se monta, puede durar más o menos, pero esa formación ahí queda como está quedando esto, ¿no? Ahora en Galicia, que también vemos necesaria la formación también aquí, pero creo que eso sí que queda sí o sí, pase lo que pase alrededor del proyecto y de la financiación. No, no, eso para mí son las cosas que te ayudan a dormir. Cuando dice, por lo menos conseguí, porque hay un montón de momentos que son muy, muy difíciles. O sea, cuando te metes en la máquina de la cooperación, parar es súper difícil. Yo, mis amigos, ayer, por ejemplo, que me iba a ver un nuevo proyecto que estamos arrancando en San Luis y me iba a ver la evolución del proyecto y tal. Y de repente, pues crucé con un amigo que también forma parte de otra organización que yo dirijo. Dirijo Jajatai, pero también dirijo la Asociación de los Ganaderos del Norte. Entonces, pues uno de los miembros y me decía, son los únicos que me llaman presidente, ¿no? Me dice, presidente, tienes que descansar. Y yo le decía, pero si descanso ahora, cuando seré mayor, cuando seré viejo, ¿qué haré? Se lo decía, ¿no? Y creo que el descanso, para mí, el verdadero descanso es cuando tú ves una persona en un punto, le ayuda a formarse y ves cómo emprende con su propia vida. Para mí, vamos, este es el mejor descanso. Esto es lo que te permite descansar de creer en una manera de ver mundo, en una manera de hacer mundo. Yo, por ejemplo, las chicas que construyen en nuestra ecoaldea que está aquí, las chicas que construyen, ver cómo cuando empezamos, cuando iban a la construcción, cómo se cubrían la cara, cómo les daba vergüenza y tal, y ver ahora, o sea, que nos hemos ido a la Bienal de Arte de Dakar, o sea, fueron entrevistados por la televisión, estuvieron ahí posando y hablando con muchísima dignidad de todo este proceso de construcción, a la vez física y humana, porque nosotros la construcción no deja de ser también un elemento, una herramienta para poder construir una dignidad humana. Y también para poder construir una dignidad de una comunidad, ver esto y verlos, vamos, o sea, esa noche dormí vamos, como una de mis mejores noches que duermo, ¿no? Porque soy muy cabezón, cuando tengo una idea en la cabeza, nadie me lo quita hasta que no lo construya, pues poder conseguir ver esas cosas es para mí un regalo muy grande. O la Universidad de San Luis tiene una sección de género que lo han solicitado para su departamento de género, lo construyan las mujeres de Ganyol. Para mí es, vamos, es un regalo enorme. O sea, que después de tantos años yendo para atrás, que la gente de la ciudad venga aquí y le reconozcan el trabajo y que pues les contraten para que puedan hacerles el trabajo, pues tú dices que vale la pena, ¿no? Y vamos a seguir para más. Sí, bueno, si no hay más preguntas, es que justo ya quería ir en algún punto y ya que queda media horita, porque estamos hablando de las grandes complicaciones, ¿no? De lo que cuesta remar contracorriente, ¿no? Y que hay muchas cuestas arriba, muchas trabas, pero también hay, creo que, grandes alicientes, ¿no? Grandes motivaciones para seguir en esto, ¿no? En mi caso, ya he dicho, la formación y ver al alumnado que va cambiando, pero también un poco como una obligación moral y ética el dedicarme a esto, ¿no? El dejar mi energía en esto, en realmente en dar caña, en seguir
peleando y batallando y dar caña todo lo que se pueda, aunque se haga complicado a veces, ¿no? Pero no sé, quería ver también ahí como soñador tú, ¿cuál es tu combustible, ¿no? Que te hace el seguir dando caña. Antonio, solo hay bonitas, solo hay bonitas cosas. O sea, solo hay. Yo tengo, o sea, soy afortunado, la verdad. Soy afortunado de que solo veo bonitas excusas para poder seguir lo que estoy haciendo. Solo veo bonitas excusas y cada vez me veo más fuerte. Cada vez me veo más fuerte. O sea que yo soy de un pueblo pescador. En los pueblos pescadores son pueblos donde la fuerza física es lo más importante. Entonces, y claro, o sea que aquí los machos, ¿no? Son los que dirigen, ¿no? Entonces, el hecho de poder considerarme un gran momento de mi vida como una persona muy floja, porque durante muchísimo tiempo, habéis visto mi mano, ¿no? O sea, físicamente no soy una persona enorme, soy muy flaco y para mí yo he crecido con esa mentalidad de que soy flojo. Entonces, el hecho de poder viajar en la manera en la que viajé, tuve que reconstruirlo todo para decir que soy una persona fuerte. Y para mí tener esto es súper importante. Tener el interior tuyo como tu mejor aliado para lo que tú vas a hacer es muy importante. Si no lo tienes en esta vida, apaga y vámonos. O sea, el interior tuyo tiene que ser tu mejor aliado, la que te recuerda lo grande que eres, lo fuerte que eres, lo inteligente que eres, ¿sabes? Para poder ir construyendo lo que tú quieres ver en el mundo. Entonces, para mí, el hecho de viajar, yo pedí 2 veces el visado para viajar y ir a Francia a terminar mis estudios. Me lo denegaron las 2 veces. Tuve que viajar de la manera en la que viajé, que muchos consideran como un pobre viaje. Tuve yo que reconstruirlo. Decir, por ejemplo, cuando España puso Frontex con todo el presupuesto, cuando puso la Guardia Civil, cuando puso el armamento, cuando puso todos sus proyectos de frontera para frenar la migración africana, yo lo superé y allí estoy. Y allí estuve. O sea, es decir que hay que reconstruir, o sea, y hay que reconstruir desde una prisma que nos beneficia, desde una prisma positiva, para poder tener gasolina, porque si no es que no la va a tener. ¿Qué es lo que podría haber pasado? Decir, ay tío, qué pobre soy, mira, o sea, no pude viajar dignamente desde un avión, tuve que coger un cayuco, qué pobrecito soy, ¿sabes? O sea, había todo ese relato que yo también podía tener, pero no. O sea, tener el otro relato de que soy una persona fuerte. Cuando tuve que escribir mi primer libro y buscar a que me lo publicaran, o sea, todas las editoriales a las que me presenté para el libro me dijeron que no. O sea, yo nunca he estudiado castellano, he escrito mi libro en un idioma que nunca he aprendido, ¿sabes? Y lo quiero publicar. Todos me dijeron que no. Tuve que irme a Barcelona, estudiar diseño, aprender de cómo se hace una autoedición y editar mi libro. Hacer un crowdfunding, en aquel tiempo era Verkami, recaudar el dinero y publicar el libro. Pues el libro cambió totalmente mi vida, me permitió estar en un montón de rincones en el mundo, dar más de 400 conferencias, estar con mogollón de gente, crear una red y poder crear un proyecto de retorno a mi pueblo. Entonces, decir que todo lo que podría decir, ay, pobrecito, fíjate que yo quiero publicar el libro, me están poniendo trabas, que es verdad, o sea, que no es que no sea verdad, es verdad, me pusieron un montón de pruebas para que este libro no viese el día. Ese libro vio el día y cambió mi vida. O sea, cuando quise construir este proyecto de 2 hectáreas que os estoy comentando, ¿no? Justo cuando consigamos el dinero para poder hacerlo, empieza el COVID. Ni puedo ir, ni puedo recibir gente. Para mí fue el mejor regalo, porque es todo lo que, ¿cómo se dice? Es todo lo que dio inicio al proceso de autorrealización.
de decir, vamos a contar con nosotros mismos para poder hacerlo. Y ahora es nuestra marca, vamos, es nuestra marca. Decir que, o sea, para mí, tener esto es, de hecho, soy una persona que le presta, quizás tampoco es bueno, pero soy una persona que le presta muy poca atención a los problemas. Siempre veo oportunidades y para mí esta vida, por muy difícil que es, está llena de oportunidades para que nosotros podamos cambiarlo como queremos. Está llena. O sea, pero para esto necesitamos un aliado, porque tus amigos te van a decir, jo, tío, qué tonto eres, tu familia van a decirte, jo, eres un pirao, es que todos te lo van a decir, entonces necesitas un aliado. Este aliado eres tú. Y que necesitas una conversación con este aliado. O sea, hacer que este aliado sea tu mejor amigo, porque cualquier amigo y amiga que vas, le cuentas tu proyecto de tu vida, si es un proyecto que te va a permitir cambiar radicalmente, lo primero que te va a decir, estás loco o estás loca. Lo primero, o sea, yo cuando quería ir a España, pues estás loco. Cuando quería desde España volver a Senegal para poder crear Jajatai, los dos primeros senegaleses al que le conté el proyecto, me dice, pero tío, ¿estás tonto o qué te pasa? Tío, aquí todo el mundo te conoce, pues haces mogollón de cosas, viajas dando conferencias, ¿quieres dejar todo esto para ir a Senegal? Entonces yo dije, no lo voy a decir una persona más. Y no le volví a decir una persona más. Cuando llegué aquí a casa, no podía decir a mi madre que he empezado un proyecto de retorno, porque si se lo digo, me va a decir lo mismo. Entonces mi madre me iba preguntando, la gente del pueblo también me iba preguntando, ¿pero cuándo vas a volver a España? Y yo, pues pronto, dentro de poco volveré. Así, esa fue mi respuesta. Dentro de poco, dentro de poco, dentro de poco, hasta ya todo el mundo, pues tú ya vives aquí con nosotros. Pues sí. Pero es difícil. Vivimos en un mundo donde el optimismo ya casi nadie lo tiene. Cualquier persona que tú le cuentas tu proyecto de vida se va a creer un ángel o un salvador y te va a aconsejar. Y te va a aconsejar sobre cosas que él no ha experimentado. Tú le dices que yo me quiero ir a África, no quiero hacer no sé qué, no sé cuánto, te dice, ay tío, piénsatelo, nunca ha estado esta persona en África, ¿sabes? O sea, pero te va a dar consejo. Quiero emprender un negocio, no sé qué. Pues tío, lo difícil que es ahora, no sé qué. Pues esta persona no ha emprendido en su vida, pero te está frenando. Entonces, para mí, pues hay que quererse, hay que fortalecerse por dentro, porque cuando ya consigues lo que tú quieres hacer, ya verás como todo el mundo van a venir a decirte, pues tío, lo sabía, fíjate, yo siempre he creído en ti, he creído en ti, yo, fíjate, yo desde el minuto 1, con esas 3 rastitas que te veo, sabía que lo ibas a hacer, ¿sabes? O sea, que la gente ya te va diciendo cosas y, vamos, no creían nada en lo que ibas a hacer. Y creo que, vamos, cada uno puede reflejar lo que estoy diciendo y encontrará muchas verdades en el proceso de su vida, en las cosas que ha querido emprender, en la vía que ha querido tomar, cómo la familia, los amigos, pues se van a posicionar para decirte, pues, pensátelo, no sé qué, esto no, esto lo otro. Hay que ser su mejor, amigo o su mejor amiga. Hay que quererse, hay que cuidarse, hay que tener un entorno propio importante en la que pues todos los días mantenemos esa conversación. Yo a lo mejor también eso lo tengo porque cuando quería aprender español, como no tenía con quién practicarlo, me encerraba muchísimo hablando conmigo mismo. Hablando conmigo mismo, cuando también aprendía inglés también hacía lo mismo, o sea que hablo conmigo mismo. Entonces yo hablo conmigo mismo muchísimo y desde el sentido del cuidado. Pues me habló desde lo positivo, me habló desde la fuerza vital humana y creo que esto es la gasolina. Qué guay. Tenemos a Adrián que quiere preguntar algo. Dale a Sere.
Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola, Vale, no, en realidad no quiero preguntar nada, simplemente quería agradecer por la oportunidad de estar aquí en el seminario y sobre todo agradecerle a la oportunidad de haber escuchado hoy, sobre todo porque resuena mucho conmigo la palabra esa de oportunidad, ¿no? Y sobre todo por el contexto en el que estoy ahora, en Guinea Ecuatorial, y creo que es una palabra a tener en cuenta cuando estás tal vez en el continente, pero ya ni me atrevo a decir África o continente. Yo simplemente digo, estoy en Guinea Ecuatorial, espero que me pregunten y después casi siempre te preguntan, ¿dónde está eso? Y después uno dice, bueno, estoy en África y tal, porque ya incluso hasta me sale un poco mal, no, estoy en África o algo así, pues uno va entendiendo poco a poco, ves por la oportunidad de poder vivir lo diverso y la mixtura que es el continente, ¿no? Y entonces no sé, resueno bastante con el proyecto que hemos visto en el seminario de hoy, por esa palabra de oportunidad y de la importancia que es dar, ¿no? Eso que es algo, por lo menos para mí, fue algo nuevo y que he ido experimentando y moldeando en todo este tiempo, ¿no? Y que lo veo en todos los proyectos que se están haciendo en África. Y eso es algo que a mí me resulta súper interesante por la energía que contiene alrededor. Y, y bueno, básicamente era darle las gracias porque todo el contenido que recibo me hace cada vez estar más, digamos, entender un poco más, sobre todo tal vez por el lugar donde vengo, que también comparte cosas en común con, bueno, específicamente con el país que estoy ahora. Eh, pero pero también toda esta lectura, por ejemplo, de Senegal yo no conozco mucho, la verdad, pero sí tuve la oportunidad, gracias al Centro Cultural, ¿no? De que vimos aquí el documental sobre el llamado de la danza. Creo que en las fotos que pusieron ahí, vi a dos chicos, creo que son dos bailarines que salen en el docu, Dexter, y la otra, y la chica no me recuerdo cómo se llama, pero que son dos cracks de Senegal. Y con ese docu, por ejemplo, me quedé fascinado con el país. Y bueno, Antonio seguramente conoce más de eso que yo, ¿no? Del país y tal. Y nada, gracias por la oportunidad y de verdad. muchas Gracias, gracias. Adrián, qué bonito. Sí, yo complementar un poco de la gasolina que ha dicho Mamadou, que me parece la leche, me ha encantado, no me lo esperaba. Para mí, mucha gasolina de seguir en esto es también los aliados y aliadas con las que haces el camino, ¿no? Y la gente que vas encontrando, como en mi caso Adrián, Laura, Mamadou, de que vas encontrando, y sí que son un gran combustible, ¿no? Luego, vale, tendrás tu gente, tu círculo que te da consejos que no tienen ni idea de a qué nos dedicamos, que vivimos de mamandurrias, de subvenciones, que por qué hacer documentales si no da dinero, pero no tienen ni idea de lo que te encuentras alrededor, ¿no? Y sobre todo un gran compañerismo que yo creo que ya se deja ver simplemente en este seminario, ¿no? Nos costó un montón encontrar alumnado, te lo dije, Mamadou, ¿no? Este año fue realmente muy difícil, muy complicado, pero siempre el ambiente que se genera de estos 20, 25, ya hay una criba natural, ¿no? Ya hay un interés, ya hay una vocación por cambiar, por querer mejorar, por combatir desigualdades, injusticias, y creo que parece una tontería, pero es que esa criba natural sí que refuerza mucho, ¿no? Y bueno, para mí es un gran aliciente, tanto en cooperación como en los docus, el equipo, la gente con la que te vas arropando, ¿no? Que creo que es única y que luego en otros círculos no vas a tener, ¿no? Aquí sí que nutre. Yo creo que sí. Estoy muy de acuerdo en las alianzas y son vitales. Nosotros también creo que si algo enriquece bastante a Jajatai es esa visión, esas oportunidades
de estar a la vez bailando en dos ritmos, local y global, estar conectado con un montón de organizaciones, entre los cuales Agareso y otros tantos en España y en Europa en general y en Sudamérica. Para nosotros nos da posibilidad de ver el mundo en distintos ángulos. O sea, cuando lo mismo, o sea, que hace poco estuve en Cuba volviendo a hablar de juventud, estamos en la misma. Para mí la juventud más formada del mundo está en Cuba. Pero tenemos las mismas dificultades, las mismas. Entonces, poder viajar y ver un problema en distintos países y poder tener alianza pues en distintos países, para mí es una oportunidad muy, muy, muy grande que enriquece muchísimo nuestra manera de ver, que también enriquece muchísimo nuestra manera de actuar. Para nosotros es súper importante. De hecho, para los que vendrán algún día en Ganyol, en Jajatay, lo verán. Nosotros, cuando creamos este proyecto, era importante crear espacios para la gente que venga a vernos, porque para nosotros esto iba a ser una parte importante del proyecto. Tener la posibilidad de que la gente que venga a vernos tengamos donde alojarles. Y pues tenemos una residencia aquí donde hay 8 habitaciones y ya acabamos de tener otra residencia donde hay 12 habitaciones, ¿no? Porque para nosotros es importante, o sea, que ese tipo de proyectos que nos puedan permitir sentarnos, conocernos, tocarnos, poder reírnos juntos y también poder crear respuestas, ¿no? Y para eso las alianzas son súper importantes. Mar. Yo quería preguntarte, Mamadou, ¿dónde se pueden comprar tus libros? Y quería agradecerte por toda la charla, que ha sido súper inspiradora. Y bueno, ojalá algún día poder ver el centro y todo lo que hacéis por allí. Muchas gracias. Voy a pasar luego, Antonio, el link de dónde se puede comprar y para que lo tengáis. Sí. Ya te aviso, Mar, que acabas de leer el libro todavía más enfarrucado que después de la charla con Mamadou, que es que acabas diciendo, Dios, yo lo que te dije es que no te puedo poner ningún pero a lo que dices del libro, ¿no? Y es muy soñador, muy bonito y eso, es que no quiero decir la palabra utópico porque utópico es como que no es realizable, ¿no? Y no lo he dicho en ningún momento, ¿no? Porque me parece que deberíamos escuchar mucho más el discurso así, discursos como el suyo, ¿no? Lidia. Gracias, de verdad. Lidia. Uy, hola, ¿se me escucha? Sí. Nada, yo quería, plantear una pregunta sobre la que llevas reflexionando bastante a lo largo de la charla y también a mis compañeros, que es que algo con lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que a la gente joven como que no se nos toma en serio o se nos ven como idealistas, soñadores, o mi madre me dice, es que no sabes lo que es la vida, lo dura que es, entonces solo haces castillos en el aire, ¿no? Y es eso, lo que dices tú, que lo has visto por todo el mundo, y eso sobre lo que yo intento reflexionar mucho y por qué crees tú que se da este fenómeno tan a nivel global de... Estamos viendo noticias todo el día de que, al menos, por ejemplo, aquí en España, cada vez nacen menos niños, cada vez hay menos gente joven y cuando la gente joven habla se nos dice que no tenemos ni idea de lo que hablamos. Entonces, un poco, ¿por qué piensas tú y por qué pensáis esto que esto sucede? Qué pregunta más difícil, ¿eh? Ya ves. Lidia, yo que estaba hasta ahora deseando que hablase y resulta que cuando hablas me vas a poner una trampa buena. Mira, Jajatay, para los senegaleses, Jajatay significa estar de coña. Creo que ahí puedes entender la forma de provocación que he tenido para crear una organización. ¿Qué significa? Estar de coña, donde solamente hay jóvenes y que trabajamos.
y que nuestra, era como que, vamos a decir, vente a donde, de hecho, hace poco, quien venía y en el aeropuerto le preguntaban, ¿dónde vas? Y dice, voy a Jajatay. Y el poli del aeropuerto le dice, ¿qué? Vale, en el Journafrique hay uno de los periodistas que venía y que le preguntaron en el aeropuerto de Senegal, ¿dónde vas? Y dijo, a Jajatay. Y el periodista le dice, a ver, ¿me estás tomando el pelo o qué estás diciendo? ¿No? Yo busqué esa provocación, ¿no? Porque efectivamente los jóvenes estamos en un momento de la vida en la que tenemos que disfrutar, tenemos que aprender, tenemos que, ¿cómo se dice? Aprender, digamos, entrar en contacto con la vida, ¿no? No podemos aprender desde la pasividad, debemos estar en acción con la vida, ¿no? Pero como que no nos permiten esto, nos exigen que seamos muy responsables, una responsabilidad que hasta los mayores no tienen, o sea, como que nos exigen demasiado para poder darnos un espacio. Y cuando llegamos a hacer ese demasiado, tampoco nos dan los espacios. Entonces, para mí era como que crear un espacio donde, vamos a llamarlo, que vamos a estar, estamos de coña, donde solamente va a haber jóvenes y que la única cosa que nos puede salvar es el trabajo, es el resultado del trabajo. O sea que yo quise hacer esa, digamos, esa trampa, ¿no? Entonces, de hecho, hasta ahora los senegaleses, que Marem seguramente podrá decir que sí, los senegaleses somos muy de dar lecciones, muy de dar consejos. Algunas autoridades y tal vienen aquí y ven lo que estamos haciendo y dicen, ¡buah, qué cantidad de cosas que hacéis! Yo no me lo imaginaba así, ¿no? Y de repente te llama y te dice, pero tienes que cambiar el nombre. ¿Sabes? Te va dando ese consejo, ¿no? De que tienes que cambiar el nombre. Y yo, vale, pues sí, lo cambiaremos, sí. Porque para mí, estando así, siendo jóvenes, somos capaces y más allá de que somos capaces, estamos provocando cambio. Para mí, eso es el mensaje que quería dar. En un espacio donde toda la gente que han venido aquí a ver, ven que ¿cómo se dice? La media de edad de la gente que trabaja aquí está alrededor de los 21 años. O sea, 21 años los que trabajan aquí. Y ya si cogemos todo lo que participan, estaremos alrededor de los 19, 18 años. Por decir que intentar a todos esos jóvenes que la escuela ha dicho que vosotros no valéis nada, darle una oportunidad de crear una respuesta desde la acción, desde el aprender haciendo. Y al fin y al cabo ves un montón de jóvenes que la escuela ha dicho que no valen para nada, de repente son los que están poniendo los techos de Jajatay, son los que están creando los muros, son los que están creando la pintura con la que pintamos todos los espacios, son los que dan alegría a los espacios, los que le dan vida, los que le dan forma, los que dinamizan todos los procesos. Ahora había un joven que está aquí, Hadim, pues es el que ahora redinamiza el espacio que organizamos los veranos, ¿no? Hadim accedió a Jajatay desde los 11 años. O sea, es cuando integró Jajatay, desde los 11 años. Pues ver que es un joven que le gusta cantar, que le gusta la música, que le gusta bailar, pero muy responsable en sus estudios, porque sigue siendo estudiante, pero también muy responsable hacia el futuro de su comunidad y intenta participar, intenta cambiar. Pues para mí, decir que los jóvenes enfrentamos un reto muy grande, que es cómo ocupar, digamos, todas las instituciones ¿cómo se dice?, que dirigen la vida y que los que están allí están muy a gusto, no quieren moverse de allí ni con, ni con piedras, no quieren moverse de allí y que nosotros, creo que para mí, no estamos de acuerdo con digamos, con lo que hoy en día llaman democracia, lo que hoy en día llamas Estado, con lo que hoy en día llaman política. O sea, deberíamos de intentar desde dentro cambiarlo, no desde fuera. O sea, meternos en política, politizarnos, estar dentro de esas instituciones y provocar cambio desde allí. No pensar en que
no podemos, no nos van a dar la oportunidad. Y para un país como España, con la que Lidia lo que has subrayado, o sea, un país donde casi la tasa de natalidad no existe, pues va a haber muy difícil y que va a ser muy difícil, o sea, ese tipo de cambio y que pues para mí estáis tardando y que os tenéis que comprometer más, politizaros y intentar provocar cambios. Y también lo digo desde aquí, ¿eh? O sea, desde aquí lo mismo tenemos que hacer en todos los rincones del mundo, porque los que están en el poder están muy a gusto en el poder y no se van a mover de allí. En Senegal estamos viviendo una transición que va a ser muy larga, una transición política que va a ser muy larga, y porque las elecciones van a ser en 2024 y ahora pues casi todos los días hay pequeñas manifestaciones que se van formando y tal. Y los jóvenes, ¿saben lo que va a pasar? Los jóvenes en su gran mayoría van a pensar que si consiguen derrotar el gobierno actual y poner otro, ya todas las cosas van a cambiar. Y eso no cambia nada. Eso no cambia absolutamente nada. Lo que cambia es desde el día a día. Desde el día a día, eso es lo que cambia. Pero los países no cambian porque han cambiado una persona. O sea, han cambiado un jefe de Estado, ¿no? La política la hacemos todos nosotros y nosotras. Comenta Paloma, bravo Laura y Mamadou, qué bonito proyecto y qué chute de energía nos acabáis de dar, muchas gracias. ¿Dónde Y, está Paloma? Pues Paloma está en España, pero creo que vivió en Senegal una época. Vale. Es que como no lo veía aquí. Ah, vale, está aquí su nombre. Vale. Y luego pregunta Marem, ¿cómo fue el proceso de decisión de volver a Gandiol para crear el proyecto Jajatai? A ver, yo he nacido en este pueblo y siempre he tenido una relación muy especial con este pueblo. Es el pueblo de mi madre, es el pueblo de mis abuelos. Los mejores momentos de mi vida los he pasado aquí. Estudiaba en Dakar y volví a las grandes vacaciones a pasarlo aquí. Y para mí Dakar fue la primera salida. Y también era como que cualquier parte del mundo donde quiero ir, quiero volver a Gandiol porque es mi casa. Entonces, cuando me iba a España, también era muy claro en mi cabeza de que sea una bonita experiencia, no quiero que dure más de 10 años. Que sea una experiencia difícil, no quiero que dure más de 10 años. O sea, me había puesto este meta de decir que pase lo que pase, tengo que volver. No va a pasar más de 10 años en España y tuve la suerte de poder volver a los 8 años. Entonces, para mí era muy claro de que para este pueblo donde yo he nacido, quiero aportar, o sea, para mí no es desde el azar que yo he nacido en este pueblo. O sea, yo creo que he nacido en este pueblo con una misión y esa misión, pues no quiero responsabilizarme de esa misión. Quiero por lo menos dejar cosas aquí, en este pueblo, para mis hijos, para la gente del pueblo. Quiero que el pueblo me siga recordando. O sea, para mí eso son las cosas que me motivan también cuando estoy haciendo el trabajo que estoy haciendo. O sea, para mí una vida tiene que tener un contenido y un compromiso. Y el contenido de mi vida es ser útil a Gandiol, ser útil a esa comunidad y intentar hacer todo lo posible para que sea así. Aportar lo que puedo para que la juventud, los jóvenes de mañana puedan tener por lo menos referentes, puedan tener pues excusas para decir, pues si Mamadou con toda la dificultad aportó esa pequeña granito de arena, yo puedo aportar más. Y es siempre lo que digo a los jóvenes de aquí. Les digo que pues creo que hoy en día tenéis muchísimo más excusa para hacer muchísimas más cosas. Y pues tener una posibilidad de ver referentes en todo el mundo, acceder a esos referentes en 2 clics
Si queréis aprender una cosa en 2 clics lo aprendéis, si queréis conocer una persona en 2 clics conocéis a esa persona, entonces no tenéis razón de no motivaros a provocar cambio, de no ser útil a vosotros mismos y a vuestra comunidad. Y te comentan por aquí, te comenta Esther, creo que la clave está en lo que acabas de decir justo antes, que la juventud tiene que politizarse, ¿no? Ese es el concepto, pero que no se entiende muchas veces. Política es bien común y eso facilita la transformación. Gracias por la charla. Gracias, Esther. Yo que esperaba oír tu voz, pero bueno, he hecho como si le he oído. Bueno, vas a escuchar mi voz. Nos decía que, o sea, totalmente de acuerdo, que muchas veces escuchas generalmente a la gente decir, yo no quiero saber nada de política, no me interesa la política. Y precisamente ese es el error, porque la política es espacio común, espacio cívico, de convivencia de todos. Entonces, si no nos politizamos, mal vamos, o sea, nos vivimos en islas. Y precisamente eso es lo que crea los conflictos. Hay que integrarse e ir al espacio común y confraternizar y hacer por la transformación de ese espacio para el bien de todos. Qué bonito. Pues es que chapó, es que no te podía haber callado, no tiene sentido que te seguieras callado. Como la provocación a veces funciona, vamos a utilizar esa misma provocación con Marem. Marem ha lanzado la pregunta y no he oído su voz, así que a lo mejor vamos a ver si la provocación funciona. Vale, ¿me escucháis? Sí. Bueno, yo soy de Dakar, de Yoff Tongo, no sé si sabes por dónde está. Sí. Y yo también desde muy pequeña me quise dedicar al mundo social, a aportar algo de mí, ¿no? Como te pasó a ti en Ganyol. Y después, respecto a lo que decías de la política de Senegal, con lo corrupto que es, la falta de apoyo que tenemos y de que no se valore las ideas que tienen las personas jóvenes porque no se les ve capaces o ellos mismos se ponen en duda. Entonces, doy muchas gracias a personas como vosotros que nos dais como un suspiro de decir, pues si hay personas que lo hacen y os funcionan, ¿por qué nosotros no? Entonces, más que nada también fue uno de los motivos por los que me uní al seminario, para más o menos saber cómo se mueve, ¿no? Estas ONG por ahí. Si en un futuro pudiese formar algo, pues hacerlo a base de una ONG o de lo que fuese. Qué bueno, pues muchas gracias. Pues todas las fuerzas están contigo para que lo puedas hacer y creo que todas las fuerzas están con nosotros para que lo podamos hacer. O sea, que decir, este ruido, esa polución del negativismo que nos atrapan y los más vulnerables a los jóvenes, yo ya no soy tan joven, pero a los más jóvenes les atrapan y que piensan que no pueden hacer nada, no pueden cambiar, pero muchas veces cuando los jóvenes se proponen cambiar su último móvil, por ejemplo, con el último móvil que sale, pues lo consiguen. Y esas son pequeñas, o de repente pues hay una último zapatos que sale y lo quieren cambiar, lo consiguen. Y esas son pequeñas metas que uno se propone para decir que, mira, me voy a proponer conseguir esto y que no sea algo tan exagerado como para no llegar, ¿no? Pero que sea cosa alcanzable y lo alcanzas. Y cuando lo alcanzas, lo celebras a lo más grande. Para mí es importante la celebración, de hecho en Jajatay siempre organizamos fiestas, porque la celebración es importante. Pues cuando consigues una meta, los primeros metas que sean cosas alcanzables. Y vas, y cuando lo consigues lo celebras a lo más grande posible. Y vuelves al trabajo, te pones otra meta, caminas hacia esa meta, con muy difícil que sea y tal. Para ti son excusas, o sea que eso se lo decía yo a Pablo, un ex profesor de la Universidad de Granada que se ha venido a vivir aquí con nosotros y está aquí, se despertaba por la mañana y se cabreaba, me decía, ay Mamadou, tío, esto no funciona, no sé qué, no sé qué. Y le digo, joder Pablo, una bonita excusa para poder volver a aprender, para poder volver a hacer, ay tío, estoy cansado con esto, ves que estoy cansado, no ves que no está. Y yo, tío, es una excusa muy buena para rehacerlo de otra manera, y para seguir. Y que a mí
esos vocabularios son súper importantes. ¿Qué tipo de vocabularios utilizamos para nuestro día a día con nosotros mismos, con los pasos que damos? Eso es súper importante. O sea, que si tú dices, yo no valgo para nada, no tal, la vida te va a ir dando excusas para que sigas formulando términos como estos y para que te vayas empequeñeciendo. Entonces, el día que alguien te dice, guau, tío, qué crack eres, piensas que has tocado el mundo y no has hecho nada. Pero tú te tienes que poner esas palabras en tu vida, ir poniéndote esas palabras de que, guau, qué bien, me pongo una excusa pequeña, que aunque es, por ejemplo, estoy en Galicia, me propongo este fin de semana o el que viene, pues poder mudarme a ir a hacer un viaje corto a San Sebastián, visitar este proyecto y volver a Galicia. Guau, tío, es difícil, ¿eh? Pero yo puedo hacerlo. Pues te lo propones y lo consigues. Y ya, pues, tío, celébralo. Celébralo. Y ya, pues, dentro de un tiempo te propones otro proyecto. Pues me doy margen de que, pues, en junio voy a ir a visitar este proyecto en Barcelona, a conocer a esa gente, a conocer esa comunidad. Pues lo haces. ¿Va a ser difícil? Pues, hombre, sí, va a ser difícil porque te tienes que mover. Pero muévete, vete, intenta hacerlo. Si no lo consigues, apuntas las cosas por lo cual no las has podido hacer. Y proponte otra fecha para poder ir haciéndolo. Y vas sumando, y vas sumando. O sea, yo me acuerdo cuando vivía en Cartagena, tenía unos amigos, en Murcia, tenía unos amigos que eran colombianos y que vivían en Cartagena, la India. Desde que lo conocí, en el mismo momento, quería ir a Cartagena, la India. Y el día que yo pude ir a Cartagena de Indias, era como, wow, ¿sabes? Te pegaste de fiesta todo el rato, celebrando en Cartagena. A lo más alto. Y el día que llegué allí, me acuerdo, de hecho, además, es que fíjate la oportunidad que me dio la vida para celebrar esa fiesta. O sea, llegué a Cartagena de India y el día que llegué, pues ese mismo día que fui a Palenque. Y era la fiesta de los tambores de Palenque. Joder. Ya os dejo imaginar el resto, ¿no? Bueno, Palenque es la comunidad afrodescendiente más grande de toda Sudamérica, creo, ¿no? Sí. O sea, llegué en la fiesta de los tambores africanos, de Palenque, ¿sabes? O sea, llegué ese día allí. A tu o sea, fiesta. Para mí no fue mejor regalo, ¿sabes? No, o sea, que no hubo mejor regalo que esto. Así que para mí, pues podemos ir proponiéndonos esos pequeños objetivos que podemos alcanzar, y cuando lo alcanzamos lo celebramos. Vamos a ir creando esas redes, esas organizaciones que creemos que pueden influir positivamente en nuestra vida, en esas personas que creemos que... Otra cosa que me pasó también, o sea, hay un escritor catalán que se llama Jaume Sant Llorenç, que escribió un libro. Yo no he leído muchos libros en mi vida, pero también siempre busco excusas para poder entender por qué de las cosas. No he leído muchos libros en mi vida porque la vida me ha ofrecido la oportunidad de vivir muchos libros. Entonces, este libro de Jaume Sant Llorenç, que es un libro que he leído, dentro de los pocos libros que he leído, se llama Sonrisas de Bombay. Y cuenta cómo el viaje que hizo a Bombay cambió su vida. Y para mí, para el proyecto de Jajatai, este libro fue muy inspirador. Y cuando lo leí, me lo regalaron, lo leí, lo volví a leer, lo volví a leer, lo volví a leer. Cuando una cosa ya te inspira, ya lo dejas en la mesilla. Y después que la vida, pues cuando me fui a Barcelona, pues conocí a Jaume en persona, pues nos vimos y tal. O sea, que este libro seguía alimentando todo el proyecto que yo iba a generar en Ganyol. Y también, aparte de este contacto, todas las personas o todos los libros que podrán ir abriendo mi mente, dándome ideas de lo que yo podría hacer, ¿sabes? O sea que esas cosas son bastante interesantes para nuestro proyecto de vida. O sea, ir conociendo los referentes, ir conociendo los proyectos, ir conociendo las comunidades donde queremos conocer, donde queremos formar parte, con los que queremos tener relaciones, ir provocándolo y verás cómo va a ocurrir. Bueno, pues perfecta conclusión, Mamadou. Aprovecho para bueno, pedir un aplauso primero a Mamadou, Laura y a
Hatay, a todas esas socias, bravo, bravo. Y justo aprovecho porque para eso quería que vinieseis al seminario, Laura y tú, representando a Hatay, ¿no? Para demostrar ese referente desde ahí, desde tu pueblo, desde Gandiol. Y creo que, vamos, mejor imposible, ¿no? Que estéis aquí, como he dicho desde el principio, es que estáis malladísimos en el seminario, así que creo que nos vamos todas con un chute de motivación y de energía para seguir remando a contracorriente y seguir dando caña, ¿no? Y meternos en política, asociarnos y seguir soñando y haciendo los sueños realidad, como Mamadou y Laura. Muchísimas gracias, chicos, la verdad que es un gustazo. A ver cuándo nos vemos. Muchas gracias a vosotras y a vosotros, muchísimas gracias. Para mí también ha sido un chute de motivación de seguir trabajando. Me ha gustado mucho ese rato que hemos compartido. Me ha llenado de bastante más positivismo y vamos a seguir. Yere Jeff, Mamadou, muchísimas Yerengen Jeff. gracias. Y con ganas de encontrarnos pronto y seguir debatiendo y discutiendo todas estas cosas. Perfecto, que os vaya todo bien. Bueno, Chao. gracias a todas. Nos vemos la semana que Gracias. viene presencial, los que podáis venir presencial y online. Pero ya la semana que viene volvemos con la jornada de cooperación, el próximo miércoles. Gracias, que os Muchas vaya muy bien. gracias. Hasta luego. Chao.